Suscríbete a la pantalla. Canal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Danichun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. ¿Qué es esto, señores, que a mí me dejó sorprendido esto? Yo cuando leí la primera vez pensé que... ¿Qué tema de los salarios? ¿Cómo? ¿De los salarios de qué? ¿De qué salario, Federico? No me vayas, ¿estás haciendo? No. No, ¿qué salario? No, los salarios de todos los jugadores de la Major League Soccer que aparecieron hoy. No, Federico, no. ¿Esto qué es? ¿Lo de la FIFA? Lo de la FIFA. Infantino, presidente de la FIFA, anunció que se estudia la posibilidad de cada equipo pueda solicitar la revisión de 2 jugadas, como el ojo del halcón del tenis. Cada DT podrá pedir las revisiones y si se cambia de decisión del árbitro, el equipo mantendrá su cupo de 2 revisiones. ¿Leyeron a estos muchachos? ¿Vieron? Leí. No puede ser. Leí en no, tu cuenta. Y en Inglaterra, sí que en la Premier los clubes tienen que votar si van a hacer desaparecer o no lo harán. Sí, Venimos hablando. Sí, pero yo ayer ya había visto que se manejaba esta información de la FIFA, pero no entiendo, no logro entender cómo se va a llevar a cabo esto, ¿verdad? Porque escuchándote, Bruno, 2 revisiones, dice. Claro. Y otra cosa, perdón. Parece tenis. Porque en el tenis ocurre eso, pero una cosa tiene que estar ligada con la otra. O sea, ¿sabes qué? Eso tendría sentido si es que deciden que no va a haber más VAR, pero va a haber la tecnología del VAR, ¿se entiende? Hoy el árbitro tiene potestad ilimitada para ir a revisar lo que el VAR le dice, mira, anda a revisar. Pero en algunos deportes como el tenis, donde vos tenés la tecnología, pero no puedes estar pidiendo todas las pelotas si entró o no, ¿verdad? Entonces cada jugador tiene X cantidad de challenge o pedido. Y cuando vos pedís... Que se entienda, esto es solamente para la línea de gol. Cualquier jugada. Por eso yo ahí lo que dice que se está estudiando. No, por eso es posibilidad. Pero Fabio, yo no dije que se aprobó. Yo dije que se estudia, que es una posibilidad. Pero tenemos que empezar a entender qué es lo que se está estudiando. Sí. Porque después se puede volver un reglamento. Sí. ¿Vos qué interpretas? ¿Llegaron a leer la noticia? Sí, lo que quieren es el famoso agilizar el fútbol, evitar esto del VAR, como dice Dani, hay una situación ilimitada para el árbitro o para el árbitro VAR que le pide al árbitro campo que venga a ver una jugada, etcétera. O sea, si se llega a reglamentar eso, el árbitro ya ya no tiene que ir a hacer ningún on-field review, aunque el VAR diga, vos sabés que eso fue mano. Y vos estabas esperando que el equipo, entre comillas, perjudicado, vamos a ver si se avivan o no, que es lo que ocurre en los otros deportes. Y cuando vos leías el tema de conservar o no, vos haces el pedido, ¿verdad? Yo soy el jugador y yo digo, para mí esa pelota salió y el árbitro cantó adentro. No, para mí salió. Yo pido, y si se demuestra que yo tenía razón y no el árbitro, yo sigo conservando sigo conservando mi pedido, ¿se entiende? Ahora, si yo pedía había sido que yo nomás me equivoqué, pero la época de la tecnología, hasta en el banco tienen la repetición de la jugada. O algún integrante del cuerpo técnico que se comunica vía intercomunicador, en el básquet pasa o celular. Esto se usa en la NFL, me dice Jaime Paiva, gracias Jaime. Y no entra, por ejemplo... Se revisan ciertas jugadas. Y como ejemplo no entra... Vos revisa, y si vos no tenés razón, te comen un tiempo fuera. Por ejemplo, la jugada ayer de Churín, el gol anulado. Esa va a entrar, por ejemplo, si es que el árbitro dice gol. Sin VAR, ¿verdad? No hay. Entonces yo Diniz, vos Diniz decís, ¿verdad? El asistente técnico de Diniz tiene que decirle pedir revisión porque está en offside. Ahí está. Ese por ejemplo es un ejemplo de lo que pasó ayer. Pero ¿verdad? que se hablen de esto en la FIFA, en la Premier. ¿Cuál es la conclusión? Que realmente se está sufriendo muchos parates dentro de los fútbol y se está quitando la dinámica. Hablan del 86% de soluciones le dio el VAR. Queda un 14%, pero fueron jugadas que generaron mucha bronca, que generaron mucha polémica.
Acuérdense lo de hace poco el clásico español, Real Madrid-Barcelona, que la pelota estaba adentro y no actuó el VAR y toda esa cuestión. Entonces, está esa movida que vos decís, pero ahora se entiende bien, estaría bien. Pero, o sea, una cosa está ligada con la otra, entonces ya no se debería revisar el VAR de oficio. Claro, no tendría Porque que no tiene llamarte los de sentido. arriba. O sea, no tiene sentido Vos tenés que pedir Claro. 2. ¿Y qué pasa si te meten la mano, hermano, de 4 te meten... Y fuiste. Y si te da Voy a razón, preguntarle a lo de Liverpool ayer. Bueno, claro. ¿Verdad? Ayer al Liverpool, el venezolano dejó patear increíble y después la falta que no cobró Liverpool San Lorenzo ayer. El mismo que la otra vez estuvo en un partido de un equipo paraguayo. Creo que fue Cerro contra Alianza, porque yo dije Valenzuela hace bastante tiempo viene siendo un árbitro de muchos partidos en primera y no. Bueno, claro, esos son deportes cronometrados. El fútbol americano y el básquet, a diferencia de nuestro fútbol. Pero es solamente entonces para la línea de gol. No. Pero si hay muchas... Para No. Estamos dando el ejemplo ayer, por ejemplo. No hay más VAR, ¿verdad? Ayer Churín hace el gol y convalida el gol los de campo, ¿verdad? Ya el VAR no puede intervenir. Va a ser un VAR a pedido. Entonces los fluminenses dicen, no, pero... VAR a pedido. El 9 de Va a seguir Cerro, existiendo, pero a pedido. Claro, el delantero de Cerro está no, vamos a Dos pedir. chances, Y ahí dos pedimos. chances. Bueno, pero entonces eliminar el VAR. Y prácticamente, sí. Eliminar la decisión, la participación Constante del VAR, ¿verdad? del VAR. Va a ser a pedido de los entrenadores. pero de si vos los tenés equipos. razón, Tu si cupo tenés mantenés. 4 jugadas polémicas y Pero- tienes razón en las 2 primeras, Te verás dos, tenés igual. derecho a las otras 2 también. Tu cupo mantenés. Sí, Tu sí, cupo sí, mantenés sí, y hay que tener razón. Ahora el tema, si vos estás equivocado porque pediste cualquiera, Ahí ya te queman perdés. uno. Y después te puede tocar Si hay dos un perjuicios. penalazo. Por eso en esos deportes que citaba en la NFL Sí. o en la NBA, el técnico mayor, el director técnico, Él es el único. lo de arriba, porque ellos tienen cabinas Claro. arriba, y lo de arriba que están mirando el monitor le dicen, tira el pañuelo, que es el gesto en el fútbol americano. Y le dice, ¿estás seguro? Pues yo no quiero quemar un tiempo fuera, y si no tengo... Después hay otro deporte Bueno, donde no me los acuerdo. últimos 2 minutos... Ahora que el sí VAR, es de el VAR oficio. antes aparecía en los octavos al final nada más. Claro. El viejo jugador me acuerdo que no había VAR y comenzó a pedir la señal del televisor, no. Acá, acá en Sudamérica estamos viendo muchos partidos en la Copa Libertadores, muchos partidos, pero ayer la patada que le pegan a un jugador de San Paulo a uno de Barcelona, de Guayaquil, Y de este lado es quizás una decir... cosa de locos. Pero vos te vas también a la Champions y decir que es transparente la Champions. No se pierde tanto no tiempo, digo, pero al final no es tanto así No, tampoco. Barcelona, Real Madrid, esa pelota que entró y que no revisó y nadie la fue... del Bayern, la última jugada del Bayern también. También, Entonces, también, ¿cierto? Pero no sé. Estamos hablando del más alto nivel, ¿verdad? Sí, es llevar al fútbol, no sé, convertir el fútbol en algo yankee, algo más, uno más. El clásico, por ejemplo, ¿qué hubiera pedido el VAR? El de Turín. Sí. Y sí, ahí tenemos un ejemplo que podría ser bueno. También. Si no lo llaman, te saca la duda, ¿verdad? Después que determinan ellos, pero vos pediste y se revisó la acción. O podés pedir, bueno, me para América parece no. que no Ahí lo que hay- no tiene puede- Ahí el mucha, árbitro o sea, VAR es el que va a perder autoridad, el que está en la cabina. No. Lo que pasa es Es que como... ellos van a seguir determinando, pues claro, es ellos como- son los que van a determinar con el de abajo. Hasta ahora en oficio. si yo soy un entrenador Ellos no y la están pido, llamando. si yo pido el caso de Churín, soy Manolo, Sí. quien hubiese decidido era el árbitro del campo que se iba a revisar. Sí. Porque es a pedido, Eso no es es que el pedido. VAR va a llamar. Claro, tu pedido. Entonces lo que va como que va a reducir Pero ellos- la labor del árbitro VAR, porque va a ser a pedido. Pero ellos mismos van a decir, me voy a sentir más tranquilo. ¿Cuántas veces también decimos como muletilla mediática, hubiesen ido al VAR, hubiesen revisado? ¿Te despegas de eso? Yo voy a revisar cuando vos me pidas. Y si vos no pedís, vos sos el tonto. La famosa... Así nomás es. La famosa jugada de, Pero, de por- Libertad Luqueño, ¿te acuerdas? Ese no se fue al VAR, el Blas Romero. Claro. Él no se fue al VAR, ahí pedía Luqueño, vayan a revisar porque hay mano intencional de Tacuara y era un pedido, ¿verdad? Hay varios ejemplos que podemos mencionar que no se fueron al VAR aquí nuestros Pero árbitros. en conclusión es que no podés por cualquier jugada que no es preponderante pedir. Y quemar tu o sea cartucho, que tenés ¿verdad? que saber exactamente cuándo jugar las cartas. No vaya a pedir por cualquier... Claro. A ver, vamos al ejemplo ya que vos estás ejemplificando correctamente, Fabio. La de Baez, por ejemplo, no vaya a pedir revisión VAR
cuando sabes bien que la segunda amarilla correspondía, ¿verdad? Y alguien te tiene que ¿verdad? cantar con la tecnología. ¿Cómo que alguien te tiene que cantar? Y un integrante del cuerpo Pero técnico él externo dice que reclama que el esté gol viendo y amarilla. dice, che, me pedí que se revise. Si se da ahora- eso, si se da sí, eso, bueno, van a pero ahí- crear una ahí- nueva profesión, que ahí, es lo claro. que ocurre en otro deporte. Hay No, ya existe, Dani. No, es Sí. que, porque te voy a decir una cosa. Justamente en Peligro de Gol el lunes estábamos hablando del tema. Después del clásico, vos sabés que hubo comunicado de Olimpia, comunicado Sí, de sí. Cerro. Después hubo audio bar de Olimpia y audio bar de Cerro. Sí. ¿Qué Sí, está sí. pasando ahora? Los clubes mismos hacen su propio bar. O sea, ya no esperan que el estamento Pero no en de tiempo ese real. torneo emita Claro. el bar. Por ejemplo, la voz papá que vos solés decir. Sí. Es más, nosotros nos confundimos y dijimos, pero este no es. Es más, Cerro buscó hasta la misma voz parecida a la del. Sí, sí, Casi ya igualita. el año del bar de pasado con la APF. parodia. Minuto Sí. Dijimos nosotros, 23 pero- del segundo tiempo, así. Claro. Y explicaba, acá Sí, sí. se nota un. Pero ¿sabes qué? Porque que decía un agarrón que prosiguió, tal cosa. Usaba términos Claro. arbitrales. O sea, evidentemente eso lo redactó alguien. era ¿verdad? una parodia. Y Hicieron sí, una no, porque el año pasado lo del pero año para pasado hacer fue la más. parodia tenés que conocer, pues, Dani, Claro, eso es lo que no, voy. es que Claro, hay gente. hay categórico un que hay un video, asesor. un análisis, Claro, todo. pero eso es después del partido. Cuando te hablo de Este una en tiempo real profesión, lo tenés que hacer. profesión real, por eso les colocaba el ejemplo de lo que ocurre en la NBA y especialmente en el fútbol americano, donde me dirán, está el analista de video. Los analistas de video se suelen cruzar con nosotros, con el tema de ahí están en la zona de cabina. Si llega a tener validez esto, cada club, cada cuerpo técnico tendrá que contratar exclusivamente a una persona arriba en cabina que tenga los mismos monitores del VAR, no solamente la transmisión, del VAR, y que tenga un intercomunicador tipo los cuartos árbitros con Un ex el árbitro árbitro, seguro. y decirle, Martín, Manolo, Chiqui, Ariel, pedí ya, ahora mismo pedí. No, pero no, pedí ahora. O que el propio técnico le diga, Fabio, esto da para pedir. Mira que si eso se va, porque eso ocurre en otros deportes. Igual me parece que en el fútbol. Igual, Dani, yo creo en caso Con la de que dinámica esto... que tiene, acá me dice por ejemplo Ariel el lateral de Colo Colo que terminó en el error de Enzo Jiménez, que nunca fue lateral, ¿verdad? Que pasaba y se pedía. Y estoy contando que ni el compacto nunca más pasó esa acción. No. Nosotros llegamos a ver en un primer plano la queja de Manolo y después nunca nadie pasó que no había sido lateral para Colo Colo y de ahí vino el gol, pero yo me imagino cuánta gente debe estar con ganas y imagínate que te dicen que no. Pide Manolo y le dicen no, esto no es penal de Churín, ya quemó uno ahí. Sí. O sea, deciden de vuelta a los señores del arbitraje, o sea, vos estás, Vos pedís. pero si quemás una que te pareció y te Y queda por una. eso digo que alguien tiene que cantar definitivamente de afuera. Pero acá es difícil. Igual yo creo que tiene que haber una excepción. Por ejemplo, para una jugada escandalosa, si es que esto se aprueba. Por ejemplo, si ya terminaron los cupos de revisión y sucede lo que sucedió Por ejemplo, Cerro San Lorenzo o Cerro Limpia, la Gol manazo fantasma. esa de No, Oviedo, no, por sí. ejemplo. Sería un escándalo, O pero... Fluminense Cerro, el gol que le Sí, anularon por a eso, Bocelli. por eso. Esas son Algún cuestiones cupo escandalosas. extra tiene que Pero haber. ayer nosotros cuando vimos el gol de Churín, que fue un golazo en la jugada previa, Sí. ya el primer gol, ahorita nos miramos atrás y dijimos... Sí, pa. yo también, yo Y también, bueno, sí, y yo ahí... también, sí. y- O sea, ahí, mira, por ejemplo, no va es muy a decir, claro. No, revisión, queremos que se haga una revisión, va. Sí. Fluminense va a tener que pedir porque el árbitro no se va a meter. Claro. No. ¿Se entiende? Sí, o sea, para que tenga sentido eso que... No, traía. pero Dani, es que, a ver, yo lo que entiendo es que va a pasar lo que pasó ayer, ¿verdad? Y el VAR actúa y dice, No, de oficio no. No. pero entonces se va a anular el VAR. Y eso es lo que Claro. te digo, no tiene Por eso- sentido el por tema de eso tener también- pedido. Pero ya te dije una o dos veces, no sé si me escuchaste. Sí. Entonces se va a anular el VAR. Y Entonces no tiene ya que sentido. me está diciendo, es lo primero que te dije que Entonces- eso de Infantino entonces no tiene tendría sentido. sentido cuando se anuncie que el VAR va a dejar de existir y se mantiene la tecnología. Eso. Porque, o sea, no tiene sentido que el VAR intervenga y vos quieras otra vez intervenir en lo que el VAR no quiere intervenir. No, Porque yo allí, por ejemplo sí aceptaría que el VAR siga normal, así como está ahora.
pero que vos tengas la posibilidad de dos pedidos. Eso es lo que menos quieren. De dos pedidos. No quieren ellos. No, porque el tema de la dinámica del juego. Claro. Bueno, pero yo siempre digo y sostengo que las injusticias tienen que corregirse. ¿Cuál fue el primer punto de los 8 o 9 que presentó el Wolverhampton para que la primera semana de junio voten los 20 clubes? Cuando dicen, por un pequeño aumento de acierto, estamos sacándole el espíritu del juego. O sea, si llega a... El hecho de que se haya llegado a debatir de eso es para eliminar la presencia de oficio. No, es que paralelamente, por eso, vayamos al partido de ayer. Ayer yo no voy a colocar el gol de Cano porque el gol de Cano, el línea levanta la bandera. Ahí vamos a volver a la época antes donde los asistentes van a tener que trabajar en serio. Correcto, pero supongamos que... Y van a tener que ponerse la fila todavía y tenerlo... claro, los españoles, perdónenme la expresión, los cojones de trabajar y volver a levantar el banderín como antes era. Sí. Pero ahí voy a decir, en el bar va a decir, pero también hay un problema. ¿Qué pasa si se generan más de dos situaciones? Vos ya hiciste tus dos pedidos, ¿verdad? Pero si vos acertás, bueno, pero si vos no acertás, por ejemplo, en una, no, ya sé, pero Federico, en un partido candente, vos te vas a la larga, por ejemplo. Por eso dije, Bruno, por eso dije, para todo el banco de Cerro fue penal contra Turín. Ellos piden el balón y dicen, no fue penal, a ella quemaste una. Sí. Ponerle que la otra es otra que pediste. Sobre la hora, una situación similar, ya no puedes pedir más. Federico. Es complicado. No, si yo juego de visitante en Brasil me va a preocupar eso. No, pero si con VAR mismo la gente se queda. Andate a la Champions League donde hay alargue. Andate a un partido de Copa Libertadores, partido único, ¿verdad? Al mundial cuando hay selecciones. Bruno, cuando hay alargue, o sea, ya que esto todo copiado de la NFL y la NBA, que a lo mejor se va a... Es como el sexto cambio, se le pone. Pero el tema es, o sea, ¿por qué se llega a hablar de estas cosas? Es justamente para darle dinámica. Hasta los propios defensores del VAR dicen, bueno, el VAR corta el ritmo, pero empuja la justicia. Pero corta el ritmo, te dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos con el modelo de el VAR interviene según el criterio del árbitro. El VAR sería un error sacarlo. No. Yo estoy. Pero esto vamos con la ley Wenger, que solamente si el cuerpo del delantero está por delante del último marcador, todo el cuerpo, ahí recién se cobra posición adelantada. Esa, por ejemplo, me parece una ley justa. No que cobren por medio dedo, por la punta del botín, por un pie, posición adelantada. No, pero volviendo a lo que trajiste como información, el tema de darle a un cuerpo técnico la potestad de pedir 2 VAR. Vos querés darle otra vez 2, además de que el VAR se mantenga como oficio. Claro. No, y eso no, porque eso sería agregarle un problema. Que se mantenga el VAR, es opiniones. No, por eso. Yo quiero que se mantenga el VAR, pero que tenga 2 posibilidades cada cuerpo técnico de decir, no, momentito, el VAR no vio esto y nosotros estamos viendo esto acá. Revisen, por favor. Ok, por eso yo te dije que yo no vi lo de Infantino, pero entiendo el espíritu. Eso solamente se debatiría si es que se elimina el VAR. Vamos a hacer lo siguiente. Me extraña mucho porque vos sos muy informado, ves los diarios, diarios que acá habitualmente nosotros no leemos por el tema de tu manejo del inglés. Te doy tiempo para que leas un poco la información. Pero fíjate, me he adelantado a la información y estoy entrando en debate con la información que trajiste, que te aseguro que si se llega a dar eso, por la experiencia que también tengo en otros deportes, es el VAR entonces, a lo que Ariel decía. Yo soy el árbitro VAR hoy, con esta regla, yo me voy a sentir mucho más tranquilo. ¿Sabes por qué? Claro, deja que ellos pidan. Pero yo estoy listo, ¿eh? Sí. Cuando me pidan, no es que, me pediste, tené acá. Si hasta ayer yo tenía que ser el que entro y digo, Bruno, claro, acá hubo falta, Fabio, acá hubo offside, Federico, acá línea de gol. Yo estoy acá tranquilo, con mis cosas, estoy mirando, y cuando Fabio me pida, tenía acá, Bruno acá. Ese es mi trabajo, pero sé que si vos
2 veces pediste y no saliste con la tuya, en la tercera, que capaz vos tengas razón, vos ya no podés pedir. Y eso es injusto. Claro. Pero va a tener mucho más dinámica. Te doy un ejemplo. Va a tener más dinámica. Hermano, estos partidos es Real Madrid, Manchester City, el Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, PSG. Te puedo contar lo que ocurre en la NBA, justamente para que no se saque ese sinsabor. ¿Sabes lo que ocurre en la NBA? Esto que te digo, el tema del challenge ocurre, pero en los últimos 2 minutos del partido. Para nosotros sería tipo los últimos 5 minutos. Allí sí puede entrar de oficio. Ahí te doy una solución salomónica. Es 2 por equipo hasta el minuto 40 del segundo tiempo. Tipo la jugada de Bayern Múnich. 2 por equipo en 90 minutos. No, claro. Y después si vamos a la larga, ahí de oficio tiene que actuar el VAR. Minuto 85, desde los 40, viste que famoso, se pone caliente la cuestión en los últimos minutos. Real Madrid, Bayern Múnich. Claro. Allí, aunque ya hubiesen quemado los 4 pedidos los 2 equipos, el arbitraje vuelve al modo antiguo, claro. de decir, el VAR puede entrar de oficio. Eso es lo que ocurre en ese deporte, por ejemplo. Bueno, ¿a favor o en contra de Federico, Dani? Primero que yo ya doy mi postura. Yo estoy en contra, yo quiero que el VAR siga, claro. Y en todo caso, 2 por cada cuerpo técnico, por cada banquillo, como dirían los españoles. 2 horas y media van a jugar tu partido. Dani. No, ya sé, pero Me parece que va a ser bastante interesante. No, pero con la ley Wenger, este tema de posición adelantada, que por un dedo, eso es lo que ellos tienen que eliminar ahora. Con la ley Wenger, ayer Churín hacía el 2-1. Y bueno, y gol válido, hermano, un golazo, pues. Pero están anulando goles por posición adelantadas muy poco obvias. Ahora, si es también, muy obvia la posición gol de adelantada, cobrarle. Pero el Decano fue, o sea, la posición de área fue mucho más. Pero con la ley más grande. Con la ley Wenger tan amplio hacer la línea. Y claro. No, por eso ¿sabe por qué? Es todo el cuerpo. La de área la vi mal toque. Ya sé, pero todo el cuerpo. O nada. Pero ¿sabes cuál es el problema otra vez ahí? Lo mismo va a tener que entrar la tecnología, porque todo el cuerpo tiene que medir otra vez la última parte del pie o del cuerpo del jugador, si estaba totalmente fuera del foco del defensor. Igual va a ser milimétrico igual. Igual va a ser milimétrico. Yo primero quiero decir que el fútbol es único, ¿verdad? Porque el básquet generalmente gana el mejor. No va a ganar a Borussia, el Paris Saint-Germain, un partido como que le ganó la otra vez. Entonces, es único, yo también estoy en contra, porque me parece que hay algunos partidos que son tan accidentados, que tienen tantas cuestiones que por ahí puse el ejemplo, lo que para un técnico puede ser un convencimiento pedir el VAR, y el VAR te dice no fue, ya votás 1 y después te pueden quedar en la duda 2 o 3. Mira que de Copa Libertadores estamos hablando, vamos a nuestra Copa nada más, hay varias, hay jugadas de VAR que nadie se enteró y dijeron a ver esto, nadie había protestado y de repente terminaron cambiando clasificación. Acá estamos viendo en la TV la de Churín, que ahí sí, o sea, la imagen es tan buena que te deja ya la duda si tan linda jugada no terminó con un adelantamiento. Cuando digo buena, porque justo se ve a Viera en la línea de Churín y se ve dónde estaba Churín cuando recibe. Y acá también existió un pedido de VAR porque lo rodearon todos los jugadores. De hecho, el primer pedido de VAR hicieron para que le cobre empujón a Piri Damosta en el gol de Cerro. O sea, si se pasa a la práctica eso, ahí ya tenía un pedido de VAR que pidió Dini, los jugadores lo rodearon al árbitro, fueron contra el asistente. Esa sería la práctica, ¿verdad? Claro. Exactamente. Pero yo estoy en contra repito que hay partidos donde hay tanto en juego, y no quiero ir a lo que no hay en juego porque igual merecen la atención, pero que me parece que tienen más de una situación polémica y queda de vuelta en el criterio del árbitro cuando la cosa no es tan clara o no es tan contundente. Imagínate que entonces vamos a tener más problemas. Si Trinense se haya equivocado en 2 jugadas, pidió expulsión de Advíncula, le dice el VAR, no es. Después otra jugada, no es. Perdió su cartucho y el penal le cobran. Claro, penal escandaloso le iban a cobrar. Claro, el tema de los cupos es complicado. Sí, es complicado. Los cupos, porque sí o sí termina resolviendo los árbitros. Andate en boa, eso Nacional Peñarol, ¿cómo se llama? Olimpia Cerro, Real Madrid Barcelona. El de ayer, San Lorenzo contra Liverpool, parecía la Copa de los 60. A Boca no le cobraron. Peñarol Mineiro. A Boca 2 no le cobraron. A Boca sí, cierto. Y en la misma terna, los mismos venezolanos que cobraron ayer estuvieron con otro árbitro.
Pero es complicado, es complicado. Yo no estoy de acuerdo con esta cuestión. Yo tampoco. Está muy lindo todo lo que pasa en Estados Unidos con el fútbol americano, con el básquetbol, que son espectáculos. Es un deporte cronometrado también. Sí, pero entonces no podemos meter el fútbol, y el fútbol es más universal que solo el buen ejemplo del espectáculo que dan en Estados Unidos, ¿verdad? Yo no comparto absolutamente nada. Yo, si fuera por mí, mantendría también la tecnología y sin este nuevo formato que pretende la FIFA. No se puede. Opinado, habla en serio. Mira que mucha gente está pendiente. La gente de YouTube. Y el cupo es muy limitado. Yo creo que puede dar lugar a injusticias muy escandalosas en caso de que el cupo resulte corto. Porque es muy poco realmente la posibilidad de revisión de dos acciones. Sí me gustaría que realmente, en la Champions lo más rápido ya es el tema de la resolución. No, acá te quiero ver con los técnicos. Mira que hay técnicos que se equivocan, a veces están por equivocarse en meter cambios con cupos extranjeros que tengan que hacer el pedido de tirar, ¿cómo se llama? El pañuelo para decir, momentito, revisión, va acá. No, si se puede mejorar la tecnología que agilice el juego, sería mucho mejor. Y que los árbitros también sea un poco más lógico. El VAR es rápido, pero te deja duda, porque la otra hubo un penal Central Mineiro en Belo Horizonte, sobre la hora. Un brazazo del jugador de Mineiro. Y el VAR revisó y en 40 segundos ya dijo que... Y eso no es agilidad por sobre eficiencia. Porque la jugada te dejó toda la duda de la historia. Tenían que haberle revisado más y no se revisó. Ayer la de los 6 fue rápida. Sí, es que... Hay otra, Dani, que acá en el fútbol offside decimos, ¿cómo tardan tanto? Si y eso que tanto en Libertadores como Sudamericana, yo creo que a veces por una cuestión de pauta comercial meten barco en jugadas que no tienen nada que ver. Pero yo mantengo, y si igual entiendo la problemática de querer agilizar el juego, porque no se puede ignorar que interrumpe, y es como que en principio era un precio al cual todos accedimos, acordamos pagar por el tema de la justicia. A lo sumo es darle una especie de cronómetro al árbitro que va a ir a ver el on-field review. O sea, si vos tenés que demorarte 3 minutos para saber si fue o no fue penal, si fue o no fue offside, bueno, no va a generar un escándalo. Es como que, va a haber un on-field review, 30 segundos. Y que es lo que ocurre en la práctica en los lugares donde bien se aplica. En Champions, cuando anularon el gol del Real Madrid, el de Nacho, vieron y dijeron, el árbitro ve, vi, 5 segundos. Me parece bien. Yo creo que eso es más factible que esto de los pañuelos, esto de 2 por equipo, esto de darle... desvirtuar el fútbol, que tiene pautas muy muy únicas, y si la idea es, va a haber un field review, es como que también es un desafío para el árbitro. No es ese que, acá yo me voy a tomar mi tiempo, dame la de atrás, dame punto de contacto, dame tiempo real, dame slow motion. No, tenés 30 segundos, tenés 1 minuto para decidir, fue o no fue, era roja, no era esto. Y si te demoras 3-4 minutos, te aseguro que es porque hasta el futbolero, el que está allí, no tiene la certeza. Entonces ya te vas a evitar lo que era en realidad la existencia de esto, que es evitar errores claros y groseros y no encontrar una hormiga para ver si fue o no fue penal. Bueno, ya vamos a hablar de Cerro Porteño. Arranca hoy el campeonato que prepara Olimpia. Y para que, ya que estamos con el fútbol internacional, un tema... Algo histórico. En el 2027 el Campeonato Mundial Femenino se va a jugar por primera vez en Sudamérica. Y Brasil le ganó en votos en el Congreso que se realizó para elegir justamente a la sede de la Copa Mundial Femenina. Superó 119 votos, recibió la Confederación Brasileña de Fútbol. 78 la de Bélgica, Países Bajos y Alemania. No es pequeña cosa lo que sucedió. O sea, a este trío de países que conjuntamente dijeron vamos a organizar el Mundial Femenino 2027, 78 votos, 119 recibió la Confederación Brasileña de Fútbol, y por primera vez en Sudamérica se va a disputar el Campeonato Mundial Femenino
en el 2027. Siempre veníamos hablando acá, yo les dije, no, me gusta muchísimo el fútbol femenino, hace unos años que creo que yo les vengo diciendo, vean un poco el Mundial Femenino, muchachos, sí, cuando puedan. Es impresionante cómo se juega, el nivel que tienen las chicas. Ya es otra cosa. Pero aparte es atrapante, es muy atractivo. No hace falta tampoco ir lejos, porque acá mismo ves el ejemplo de los avances, porque acá vos ves también el fútbol femenino y ya ves otra técnica de las jugadoras, tácticamente también se saben parar los equipos. Acá se ven también partidos muy buenos del fútbol femenino. Estamos avanzando nosotros, obviamente el Mundial tiene una distancia importante todavía de nivel, pero sí, el fútbol femenino ha crecido demasiado. No tiene todavía techo. El otro tema internacional, para que no solamente se diga que acá existe ¿cómo se llama? El tema del conventillo, de un comentario, de una opinión, de una entrevista que puede llegar a producir una crisis en un club o inclusive la cesación del contrato o el cese del técnico o el jugador. ¿Qué pasó? Xavi Hernández, el técnico de Barcelona, como si fuera el otro Xavi, estarían encantados con él, ¿verdad? Le estarían haciendo un monumento, ¿verdad? Xavi Hernández estaba para continuar como técnico del Barcelona. ¿Qué dijo él? Dijo que tiene pocas probabilidades Barcelona de conseguir cosas importantes el próximo año o la próxima temporada. El presidente lo destituyó horas después. Y le felicito al presidente del Barcelona. Le felicito, porque si su técnico habla así y su técnico luego no tiene confianza, y mira que el Barcelona tiene jugadores jóvenes, tiene muy buenos jugadores. Hablamos la otra vez de los Gavi, Pedri, Lamal, el central, no sé, tiene 6 jugadores canteranos, o sea, jovencísimos, y que tu técnico al que vos le vas a dar la potestad de continuar cuando él ya anunció que se iba, después de terminado el campeonato, después por X campaña, por X cosa, se decidió continuar de ambas partes y sale a declarar esto. Lo mínimo que perfecto lo que hace Laporta, destituirlo, porque ¿qué va a pensar el propio jugador que está va a comenzar la pretemporada con él? Y va a decir, no, pues si el mismo técnico lo dice que nosotros no vamos a ganar nada, no vamos a competir, o no sé cuál es el mensaje que quiso dar él, o pedir refuerzo, pero en todo caso diga, yo necesito refuerzo, pero no decir no va a ganar nada el Barcelona, deportivamente hablando no tiene posibilidades. Y mirá los jugadores que tiene. ¿Cómo se llama el central? Que nunca me acuerdo su apellido. El chico, el español. Cubarsí. Cubarsí también. Otro nombre. Y trae, no sé, 2, 3 experimentados más, y Barcelona puede caminar. Lo que le molesta al presidente es el doble discurso, ¿verdad? Que tiene entonces el técnico. Porque según Laporta dice que en privado le dice que él cree en la plantilla, que está conforme con lo que tiene, mirando el futuro, pero que en conferencia dijo otra cosa. En conferencia dijo que ya no es como antes, que vos traías un jugador y te daban, ¿verdad? Barcelona, ¿verdad? Ronaldinho Gaúcho, que esto, que lo otro, ya no es así, decía Xavi. Y encima con el refuerzo que le pegó también, no digo pegar, ¿verdad? Pero tampoco es que estaba muy encantado con la presencia de Vitor Roque en Barcelona. ¿Y quién es el post-Messi? Esto que está pasando, claro, es el post-Messi. Todos sabíamos que iba a pasar. Entonces, pero de todas maneras te digo, Barcelona tiene una generación que ahora puede darle muchas satisfacciones a su equipo, trayendo uno o dos jugadores más experimentados. Me parece que el Barcelona hizo más de lo que se esperaba en la Champions. Claro, todavía lo puede traer, ¿verdad? Porque no traer un Mbappé ni un Ronaldinho, como así, pero sí traer ahí grandes jugadores en Europa. No. Y es muy temprano para decir, porque él había dejado en abril Barcelona. Después hay un partido que pierde por la Liga, donde ya pierde toda oportunidad de seguir al Real Madrid, y ahí él mismo da el portazo, dice, mi ciclo en Barcelona terminó, después lo seducen, se queda, y ahora esto, que es sorprenderte, así como también hay una corriente ahora que vi que hay jugadores, mucha gente que le pide al técnico del Bayern que se quede. Sí, Thomas Tuchel. Exactamente. Están queriendo retenerle. Así mismo, y sí, con todo lo que hizo con un plantel, entre ellos Müller y los caciques de Bayern, ¿verdad?
Aquí el que se fue en nuestro fútbol cercano, Tevez. Carlos Tevez. Carlos Tevez se fue. Pero a él no fue, no se fue, Federico. No, él se fue. Pero estaba insostenible el clima, pero gente que no él entró nada. en una polémica también. Él se desgastó demasiado rápido. Sí, pero hizo un muy buen trabajo. No, yo sé, Federico, pero se desgastó. Entró a pelear contra el poder, contra la AFA. Sí, después de aquel arbitraje Independiente River, pero te digo nomás cómo está en el tema de los técnicos, ¿verdad? De Micheli lo quieren sacar siempre. Y ayer lo estaba viendo anoche, después del partido de Cerro. Fui a cenar acá por el centro, Federico. Ah, mira. Y no, pero un lugar modestito, no vaya a pensar que es el... No. ¿Viste cómo? ¿Qué presupuesto? Mirá, no me dije yo, porque la noche estaba... Sí. Estaba fea la noche. Bien, no, pero tranquilo. Vos sabés que un lugar... si digo, me van a asaltar. Es Shangri-La acá del centro, ¿verdad? Y ahí vos tenés vidrio y tenés los monitores, ¿verdad? Y vos ves tu auto ahí enfrente. Tenés seguridad, tranquilidad. Y estaba como que ganando. Claro, en una zona de 3 locales, ¿verdad? Por ahí. Hay mucha luz ahí. Exactamente, mucha luz, entonces tranquilo. Y es el tenedor libre. Sí, por favor. Tenedor libre. Rico, espectacular. Rico. Bueno, y sabés que estaba viendo. ¿Quién es el técnico de. El partido de. Después de Cerro fue el partido central ayer? El del San Paulo. Sube el día. Sí. Y Holland del otro lado. Holland del otro lado. Una larga charla entre ellos previo al comienzo del partido. ¿Verdad? Sí. Pero ¿por qué yo te traje a colación esto? Vos estabas mencionando... No, estaba hablando de... Estamos hablando como en la carrera de los técnicos. Bueno, pero y por eso te digo, Sube el día, por ejemplo, ¿dónde está hoy? Está en el mercado brasileño. Después lo tenés a Milito. En su momento Crespo mismo ya estuvo en el San Paulo, se fue a Arabia. Y Tevez, sin embargo, estaba haciendo un muy buen trabajo, pero él se desgastó demasiado rápido con cosas que no tienen que ver con... Y estos ya están, porque son de la misma camada, pues, Federico. Por eso yo traje... Claro. Yo me acordé de Sube el Día y dije, pero... Y este es más inteligente... Y Sube el Día acá lo sacaron por un audio que apareció aquella vez en el vestuario, que fue la gota con el brazo, ¿verdad? Eso fue en un clásico, después de un clásico. Y después duró poco en Europa. Volvió a la NUR, se fue, salió campeón con la Liga, dejó la Liga y ahora San Pablo, bien. Acá me envió otra cosa, estaba leyendo esta mañana, sí, ayer ya fue grave. Y mirá de quién hablamos, de Allegri. Juventus lo sacó y le dijo, no le dije más ni... Y Allegri ayer le dijo a un periodista que le iba a seguir a ese periodista, le iba a cortar la oreja, le dijo a Allegri. A un periodista que le hacía la vida imposible. Yo te voy a seguir a vos, te voy a cortar la oreja, le dijo. En la última conferencia que dijo Allegri, sí. Hablamos un poco de cómo hay técnicos se le toman con soda. Pero ganó Juventus la Copa Italia. Sí. ¿Verdad? 1-0. Ahora, hace poco ganó la Copa Italia, pero perdió el Scudetto. El Inter de Milán fue el campeón del calcio. Sí, pero fue despedido también Allegri, que fue el técnico que llevó aquella final contra Real Madrid, la que perdió 4-1. Y a un cronista fue Federico. A un periodista de Turín. Sí, exactamente. A nosotros nos tienen que cortar las orejas los técnicos. ¿Cuánto van a tener las ganas que van a tener de cortarnos la oreja? Ya me imagino un candidato firme, paraguayo. Dejémoslo ahí. Sí. Dejémoslo ahí. Por favor. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. La música que puede desaparecer, una advertencia de la AIE. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible, porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y mucho más. Todas tus compras desde 50
Gabriel Guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986 104 690 y 0986 104 688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Noto una confusión y yo sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar. Vos sabés que la perrada está convencida de que con un empate Cerro ya se clasifica. Y no es así. Es con el empate 0-0. Sí. Cualquier empate. Dependiendo del resultado del Maracaná. También. Claro, si gana Alianza si da el golpe. Pero no sé, Ariel, no sé. ¿Cómo que se dice? ¿Sería un Martín Gala? ¿Cómo que pero mira que Fluminense ya está clasificado primero, hay que ver qué equipo pone, cómo tomar partido. Por eso Cerro tiene que ganar y dejarse de... Voy otra vez muy... la pucha. Pero vayamos a que Alianza empata o pierde, ¿verdad? El partido. Entonces ahí sí el 0-0. Sí. Todo empate. ¿Pero cómo que se dice? Martín Gala, ¿qué se dice, verdad? La Martín Gala, sí. ¿Por qué eso? ¿De dónde viene la expresión? ¿A qué se refiere eso? No, es una palabra. Sí, no, ya sé, pero ¿por qué? No sé cuál sería el origen, pero siempre cuando se dan así combinaciones. Son las combinaciones, por eso. No es un solo, acá ni siquiera es una martingala, porque martingala cuando hace, o lo llevamos al... Pero viste, decimos ya algo que no sabemos nosotros mismos. Pero vamos a averiguar, igual. Algo vamos a aprender. Pero justamente, o sea, significa... O sea que sería una sorpresa mayúscula que Alianza se vaya a ganarle. Pero no es solamente un evento, o sea, son varios eventos. Acá ni siquiera se da lo de la martingala que propone Ariel, porque es un resultado muy poco factible. Y yo creo que desde la ecuación... No, es un detalle menor, bien haces en aclarar lo que también marcábamos al final de la transmisión. O sea, Cerro en estos momentos está en zona de clasificación. Vos agarrás cualquier tabla y Cerro está segundo. Entiéndase, cuando se venga el pitazo inicial, tanto en el Maracaná como en la Nueva Olla, el miércoles 29 de mayo, Cerro está en zona de clasificación. Perfecto. Si de repente vienen 2 goles seguidos de Alianza Lima, allí tendrá que cambiar la estrategia. Lo que no cambia... Creo que dentro de la dolorosa derrota de ayer es que el rival sí o sí está obligado a marcar. No, es un detalle menor para que vos vayas planificando. Entiendo, claro que, porque si vos le decías a la gente de Cerro, en el momento del sorteo, vos querés llegar a la última fecha de local contra Colo-Colo, y si ganás clasificás sin importar ningún resultado. Pero todos te iban a firmar. Claro. O sea, yo entiendo esas son de lo que Colo-Colo es el rival a ganar, así fue el análisis cuando pero si a eso el sorteo. Pero si a eso, Ariel, le agregas que ese Colo-Colo, si no marca, queda fuera. ¿Se entiende? O sea, vayamos ahora ya a la parte de la estrategia. Tenés otra una ventaja. O sea, es un escenario, no te voy a decir hasta ideal, pero en el momento del sorteo, de todos los sorteos que siempre le tocaba a Cerro, que le tocaba, era Fluminense, Palmeiras, City, Real Madrid, ¿verdad? Le suele ocurrir en los sorteos de la Conmebol. Que vos le digas, mira la sexta fecha, vos ganando no depende de ningún otro resultado. Y tu rival directo está obligado a sí o sí marcar y va a tener que abrirse en algún momento. Para mí es un escenario ideal. Repito, entendiendo que ayer estuvieron cerca de un empate, que lo de Arzamendia, que lo de Alan, que lo de Báez, que lo de Carrascal. No, pero el empate era otra cosa, Dani. Vos venías con un punto más ¿sabes encima de tu rival. Pero Bruno, ¿sabes lo único que cambiaba? El empate, que cualquier empate lo clasificaba, pero hasta ahí nomás. No hay tan... Por eso ayer te acordás que hacíamos, y que para mí de los 3 escenarios... Colo-Colo viene obligado a ganar. Sí.
Claro. O sea, Colo-Colo tiene que venir a atacar, a proponer si quiere ganar. Salvo que diga, no, vamos a jugar así y... vamos a esperar un error. Vamos a esperar un error ¿no? o vamos a esperar... Yo creo que van a venir así. Y, pasa que, como están diciendo, para mí no es lo mismo porque te hace un gol y te obliga a hacer dos. Igual que antes cuando había... No, igual que antes cuando había gol de visitante. Porque según Ariel no tiene que entrar a ganar, no importa. Igual que antes cuando había... Eso le hubiera pasado empatando ganando ayer. Antes cuando el gol de... Antes cuando el gol de visitante valía doble, el equipo local tenía más miedo que... Y ahora eso va a ser así. Puede decir, Colo-Colo viene que... Van a decir que Colo-Colo tiene los mismos problemas para hacer goles que Cerro, sí. Pero también ayer dejó un título, Manolo, ya cambió, dijo... 6 finales a apoyar a los muchachos que están exhaustos, dijo exhaustos ¿sí? Ya es lo máximo de lo físico que vos podés estar cansado, y es preocupante para ver qué hace estos dos partidos y cómo llegan a la final de Colo-Colo, ¿verdad? Pues si vos estás exhausto es complicado. Yo quiero creer que ayer no sacó a Churín porque estaba exhausto, aunque no dio muestra como en Perú, donde él se cayó, pidió el cambio. Ayer Churín estaba ganando faltas, le cometían faltas que hacía que Cerro respire, que se adelante, y Portillo no aportó casi nada, y no es culpa de Portillo, ¿verdad? A Carrascal lo aguantó mucho. ¿Por qué Carrascal arrancó de titular? No sé realmente. Se imaginó un partido que no fue. Yo creo porque que tampoco en el para tener un poco la pelota, supongo, sí, ¿verdad? Y yo creo que en eso falló el colombiano, porque él tenía como que dos tareas. Cuando Cerro no la tenía, que era la mayoría de las veces, era encimarle a Ganso. Y en eso más o menos, porque Ganso hasta el momento del gol no había gravitado, pero después, si lo pone a Carrascal en vez de un Wilder o a un inhabilitado Fabricio o el propio Morel, vos querés que él la tenga un poquito más y no la pudo tener, y peor, entregó muy mal. O sea, hay una que entrega en el área que él se insulta a sí mismo otra vez en el primer tiempo. El tiro que después va al córner. Era un córner donde él tenía para rechazar y quiere jugar con Alan, que ya venía quemado. Alan ayer tuvo su partido, ese que tanto temor tenemos. El tema de los cierres le costó mucho. No que no. ¿Con qué no se le arregló? El tema de cuando la pelota venía de la derecha, a su espalda o le picaba antes. Y así llegó el gol de Marcelo. Claro, yo creo que ese gol le afectó. Sí, también. O sea, viste que hay jugadores que después se recuperan de un error y a él le... Porque él hizo todo lo correcto, de darle la derecha a Marcelo era correcto porque él es zurdo, ¿verdad? Pero la jugada no tenía que llegar a Marcelo. Esa fue su equivocación. No podía dejarla pasar esa pelota. No, es por eso. Esa es el tema también ahí es que desvía Cano sí. Muy solo, no tuvo ni un apriete en marca que era de Báez. Y eso también es una jugada que desactivó la marca de Alan porque... genera una segunda secuencia y lo desacomoda al desviarse. Al lado le pasó así hizo un penal muy tonto en Japón, ¿se acuerdan? En Japón fue contra Corea. Sí. La misma pelota a la derecha y quiso cerrar y le pegó en la mano, en el brazo. Yo creo que por eso se frena. Sí. Yo creo que él sabe que instintivamente sabía su intento de cabecear va a ir con las manos, puede ser como que se frena. Por eso le queda la pelota a Marcelo. Pero fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando de 5 o 6 jugadores de muy mal rendimiento o errores crasos. No me quiero olvidar a Zamendia con el pase que derivó en la roja de Báez, el propio Báez. 2, 3 rendimientos superlativos. Que tuvo que hacer esa falta porque si no se iba al jugador de... Ahí Báez no tuvo... Se cuidó para la zurda y le pega y esos son los detalles que estos equipos no te perdonan. Pues sacaron a ellos ventaja de esa jugada en la que tuvo un error muy grave. Vamos a decir que lo de Piri Damota es una vivada paraguaya contra un brasileño, ¿verdad? Sí, en la dividida, claro. Espectacular cómo lo saca. Dicho capaz que otro te cobraba, mira que si te cobraba... Dicho sea de paso, Piri Damota con este nivel es el 6 de la selección, Está jugando muy bien. El mejor Piri Damota, la mejor versión que se acerca a aquel Piri Damota que hemos conocido. Piri Damota, Viera y Churina ya lo vieron muy bien. Cada uno en su... De San Lorenzo. De San Lorenzo de Almagro. Es más, antes ya Flamengo. Claro, fíjate que en Lima dijimos, estábamos a punto de elegirlo como figura y medio quedó manchado porque él hace la falta, pero en esa falta también tenías a Brock, a Baez, al propio Morel. Morel ha entrado mal en los últimos partidos para cabecear. Sumemos el tema de la candidez. Hay casi 4 minutos de diferencia entre la roja de Báez y el gol de Ganso. ¿Sabes qué estaba pensando, Dani? ¿Por qué un jugador no se cayó un rato por lo menos a simular una molestia para que se pueda dar el cambio? Pero si no es eso, porque hay veces que el árbitro, eso ya hubiera sido muy evidente. Comete una falta táctica. Y algo de Mandale a alguien que no tiene amarilla y hacerle un agarrón, un tackle, lo que quieras, pero
No podés esperar 4 minutos sin un zaguero. ¿Y cómo termina la jugada? En el gol. Pero hay un lateral rápido, juega Fluminense. Fluminense no espera un segundo para jugar rápido. Entonces ahí están los detalles. Eso es lectura. Sí. No leyeron. Y no pensaron que con Morel era suficiente ahí. Saludos a su abuela, WhatsAppea porque si vos te pones a pensar, el lugar donde gana Ganso es el mismo lugar donde ganó Barco la otra vez. Claro. También, cuando no pasaba mucho en el partido, la misma jugada. Y segundo palo, y estaba Morel también por ahí cerca. Es que Morel había bajado. En la de Barco, digo. Claro. Sí. Y ayer también por eso. Pero voy nomás a... Yo creo que en Cerro lamentan, porque el partido era el que se imaginaba Manolo, salvo los primeros 15, porque hasta el gol de Marcelo Cerro la pasó muy mal, muy mal. Después, el partido entra en los famosos detalles, o sea, donde acá no se equivocaron, allá se equivocaron y bastante. Ya citamos la de Alan, el pase mal dado de Arzamendia, los casi 4 minutos donde Ronaldo no pudo ingresar. Son 3 crasos errores jugando contra un equipo que lo sigue teniendo a Cano, lo sigue teniendo a Ganso, a Kennedy, a Arias, a Keno. Entonces, allí es donde está el sinsabor. Ahora, el dilema es, a lo que enfatizaba Federico en la conferencia, de lo exhausto que está y necesitarán al jugador número 12. Yo pensé que primero iban a hablar de Colo-Colo nomás, pero metió todo en el combo, porque Cerro ahora tiene un dilema. El partido de Colo-Colo queda muy lejos. No del calendario, ayer cuando hablábamos del tema de Palermo y decía 3 semanas. Cerro, hasta el partido contra Colo-Colo, tiene 3 partidos del plano local, donde no hay uno que vos digas, no, pero acá se puede regular. ¿Qué pasa si, porque Cerro juega el domingo contra Sol? Y deben descansar entonces algunos. No, pero Libertad ya habrá jugado. También. Para entender. Domingo, Sol, miércoles, Luqueño, sábado. ¿Tacuarín? En Ciudad del Este. En Ciudad del Este y... Que puede ser domingo también si hay simultaneidad. Estamos con Santiago Ponce, Radio Impacto de Córdoba. Santiago, gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Bruno? Un saludo muy grande, ¿cómo está todo por allá? Bien, bien, Radio Impacto de Córdoba, me gusta este nombre, Radio Impacto de Córdoba. Bueno, Santiago... Ayer estábamos hablando, bueno, lo venimos hablando. Ustedes no recuerdan ningún paraguayo estuvo en Chelsea alguna vez, ¿verdad? No estuvo por lo menos en las inferiores. Había Jorge Salinas. Jorge Salinas de Libertad se había ido al Chelsea, ¿verdad? Pero fue el famoso, vamos a verlo al jugador, fue a prueba. Figura de patria potestad. Lo sacaron de Libertad. Pero después no recordamos ni un paraguayo. Lo que sí, bueno, si vamos a irnos, Recanata en su momento dijo que Richard Ortiz iba a ser transferido en su mejor momento al Chelsea, ¿se acuerdan? Que sí, no, pero en serio estoy hablando. El propio Recanata lo había dicho. ¿Sí? Perdón, Santiago, ¿por qué traigo de colación esto lo de Ramón Sosa? Que hay varios clubes y sabrás mejor vos, contanos por favor. Hablan de Everton, hablan de Chelsea, hablan de equipos de Inglaterra. Acá su representante Daniel Campos nos reconoció esa situación, si tenemos en el archivo inclusive. Él nos había dicho que la idea un poco era ir a la Premier League, inclusive, no solamente cuando le mencionábamos lo de Europa, él decía específicamente la Premier League. Exactamente, bueno, es más o menos como comentabas. Lo que pasa con Ramón, para arrancar, es un jugador que desde que llegó a Talleres se notó una diferencia. Es un jugador que hoy en día se lo ve en cancha, se lo ve jugando ya sea Copa Libertadores, no solo Liga Argentina, y se nota que tiene ese toque especial para pegar el salto. ¿El salto a qué liga? Uno lo ve más cercano a una Premier League, por cómo se juega, por el estilo, por la velocidad que tiene Sosa. A todos nos parece y todos creemos que el salto tiene que ser en Premier League. Justamente remarcabas que la intención del representante y del propio jugador es dar ese salto a la liga inglesa. Por el lado de Talleres, por el lado de Fassi, el presidente del club, también tienen pensado que el jugador dé ese salto. Ya se lo contuvo en el mercado de pases anterior, en el de diciembre-enero, con obviamente un acuerdo de palabra en el que Ramón Sosa iba a ser vendido después de esta Copa América. Para el bien de ambos, para el bien del club y para el bien del jugador. Más que nada quizás un poco por el bien del club, sabiendo que el jugador con esta temporada ya afianzado en el club
iba a poder cotizar un poco más, y sumándole que se viene la Copa América en la que seguramente Ramón Sosa sea una de las estrellas de la selección paraguaya. Entonces, Andrés Fassi pudo convencer o llegar a un acuerdo con el representante y propiamente con el jugador para confirmar esto. Los clubes que han sonado, que lo tienen en carpeta al extremo, el Chelsea es el que más fuerte ha sonado. Otro club que ha sonado ha sido el Newcastle, donde está Almirón. Quizás también hay un poco de contacto ahí que se puede llegar a generar con Almirón y con Sosa. También se habla de Everton, pero en estas últimas horas ha llegado, o se ha esperado, mejor dicho, desde la cúpula dirigencial de Talleres, una oferta especial. ¿Cuál es la oferta que se espera? La del Citigroup. ¿Qué es lo que le ofrece Talleres? Además de el dinero y demás, quizás quedarse con un porcentaje del jugador. Talleres tiene el 80%, recordemos, y sumado a ello, que el jugador, si no está apto a día de hoy para Premier League, que yo creo que sí, puede ir 6 meses o una temporada al Girona, y con lo que más sueña Fassi, que más viene por este lado de la mano, que siga jugando en Talleres hasta fin de año, por más que se lo venda ahora, y que después sí, en la temporada 2024-2025 para Europa, el jugador ya vaya al Manchester City. Bueno, estamos hablando entonces, aparte de lo que ya sonaba como posibilidad para Ramón Sosa en el fútbol inglés, ahora salta lo del Citigroup y una nueva idea que aparece en el escenario. Exactamente, hay buena relación entre el mundo Talleres y el Citigroup, porque hace unos años fue vendido Nahuel Bustos con tan solo 19 años. Hoy Nahuel Bustos ha vuelto a Talleres, Talleres ha vuelto a comprar el pase de Nahuel Bustos que pertenecía al Citigroup, entonces ha quedado ese contacto. Desde Talleres le han confirmado al Citigroup que si ofertan por Ramón Sosa, la prioridad va a ser pura y exclusivamente para ellos. Es decir, están esperando qué oferta hacen desde Inglaterra, cuál es la oferta y cuánto van a ofrecer por el jugador paraguayo, para en base a eso sí empezar a negociar. El monto que se ha tasado a Ramón Sosa desde Talleres son 20 millones de dólares para lo que sería el exterior. Desde adentro, ¿cuánto le quieren sacar a Ramón Sosa? Mínimo 25 millones de dólares seguro. Pero él no tiene una cláusula de rescisión. No han firmado con cláusula, Ramón, justamente por este tema. A ver, es un jugador vendible, no acostumbra, sin embargo, Andrés Fassi a firmar con cláusula los contratos de los jugadores por este tema de no quiere que se los roben, para decir así mal y pronto. Fassi es un presidente, es un dirigente que ha manejado muchos clubes, hoy en día maneja muchos clubes, no solamente Talleres. De hecho, aquí en Argentina se duda de cómo es que ingresa por ahí la plata a Talleres, la venta y la forma en la que llegan los jugadores al club, pero en estas cosas no se le pasa ni un poquito, y es donde saca diferencia. Hoy en día, por dar un ejemplo, Talleres todavía tiene un 15% de Piero Hincapié hoy en el Bayer Leverkusen y ha sonado en el Real Madrid. Es decir, si se otorga una venta importante, a Talleres le ingresa un porcentaje de esa venta. Entonces, esas cositas chiquitas que por ahí en el fútbol argentino, y también por una ideología política que se maneja acá, que la de Fassi es contraria a quien maneja el fútbol argentino, como lo es Claudio Tapia, parece que es todo lavado de dinero, que se mueven jugadores por conveniencia propia y demás, pero Fassi no acostumbra a tener jugadores con cláusulas justamente para negociar su salida y de alguna u otra forma terminar quedando en un acuerdo en el que ambos clubes, en este caso, salgan ganando. Desde adentro consideran que si el Citigroup lo compra a Ramón Sosa, él podría seguir en Talleres hasta fin de año. Es la idea, es el sueño más grande. Saben que es difícil porque quizás el Citigroup, para ir fogueándolo, o directamente va al Manchester City y suma minutos de a poco, o puede ir al Girona, que hoy en día es la opción más viable para sumar minutos en la Liga Española y después sí dar el salto al Manchester City. Sin embargo, en Talleres sueñan con que el jugador paraguayo pueda seguir hasta fin de año. Recordemos, Talleres ya clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores. La intención es que siga hasta diciembre y después allí sí ir directamente hacia el Manchester City. ¿Por qué se abre esta ventana? Por justamente lo que ha ocurrido con Claudio Echeverri, el juvenil de River,
de 17 años, que también fue comprado por el Manchester City, sin embargo va a jugar, se decía que hasta mitad de año, ahora salió el rumor que quizás hasta diciembre. Dijiste quieren sacar 25 millones de dólares en la operación, ¿dólares o euros? Aquí se ha tasado en dólares, es una realidad, se ha tasado en dólares, se lo ha tasado en 20 millones de dólares, también es una realidad de, si se le puede sacar en euros, obviamente es todo ganancia. Hay que ver cómo negocia Fassi, hay que ver qué porcentaje deja Fassi. Talleres tiene el 80% de Ramón Sosa, no el 100%. Entonces hay que ver, porque quizás en los números que se ven de la venta se pueden llegar a ver unos 18 millones de dólares, por dar un ejemplo. Pero Talleres se queda con un 30% de la ficha. Y ahí es cuando cambia y se empieza a jugar con esto de los porcentajes, de una posible futura venta, de los famosos premios que le llegan a los jugadores por tantos partidos y demás. Entonces, en esos aspectos, el precio neto o el valor neto que tiene el jugador y que se le quiere sacar mínimo de Talleres son unos 25 millones. No se sabe si brutos, que le entran los 25 millones directos, o si a través de los porcentajes y de los premios se termina llegando ese monto. El 80% es de Talleres, ¿el 20% de quién es? El 20%, recordemos que cuando Talleres lo compra Ramón Sosa desde Gimnasia de La Plata, para terminar de efectuar esa compra, Talleres le paga una deuda que tiene Gimnasia de La Plata con Olimpia. Una deuda de cuando Gimnasia lo había comprado a Olimpia, no le había terminado de pagar el dinero y demás. Hoy el 20% queda distribuido, ustedes sabrán mejor que yo en este caso, tiene un porcentaje Olimpia por los derechos federativos del jugador, y lo demás ya va directamente hacia el jugador. Porque entendemos que Daniel Campos, a través de Tembetarú, club que gerencia él, tiene un porcentaje. Pero la pregunta también que te quiero hacer es, al igual, porque en pocos países ya existe esto, al igual que acá en nuestro país, que hay veces que se cumple y hay veces que no, normalmente no se cumple, vamos a ser sinceros. La ley dice que se tiene que pagarle al jugador entre 12,5 a 20% de el valor de la transferencia al futbolista. En caso de transferencia internacional es 20%. A nivel local 12,5, ¿verdad? Pero eso no, repito, ni a nivel local ni a nivel internacional se suele cumplir. En la Argentina, ¿cuál es la modalidad? Porque entiendo que también se sigue teniendo ese sistema de porcentaje para el jugador. Exactamente, es la misma modalidad. El jugador tiene un porcentaje de la venta, el jugador tiene un porcentaje de cómo se realiza, así que no va todo directamente hacia el club. Y aquí en Argentina también un porcentaje de la venta que no se tiene en cuenta por ahí cuando se realizan, va directamente hacia la Asociación del Fútbol Argentino, hacia la AFA. Entonces también se juega un poco con ese porcentaje que depende de la venta, suele ser un 5, suele ser un 10, llega hasta un 15 en cierto punto cuando la venta es muy grande, va directamente hacia la Asociación del Fútbol Argentino. Por eso muchos clubes, al vender jugadores, le elevan el precio porque saben que no termina siendo todo ganancia en cierto punto, sino que eso que están aumentando y que están engrosando los números es para que cuando le va un porcentaje hacia la AFA no les termine quitando lo que ellos pensaban que iba a ingresar al club. Bueno, en conclusión, están esperando ahora los de Talleres el envío de la propuesta formal del Citigroup. Exactamente, ha habido sondeos de Chelsea, ha habido sondeos de Newcastle, lo tiene en carpeta Everton, pero la oferta que se espera desde acá de Córdoba, de Talleres, es la del Citigroup. Perfecto. Bueno, qué noticia, qué muchachos, Dani, Federico, Ariel, Fabio, el Citigroup que maneja muchos clubes, pero la idea, ojalá, yo no sé, muy complicado simplemente, tendrías que sacarla a quien a Phil Foden más o menos para que juegue Ramón Sosa en estos momentos, ¿verdad? Pero, a ver, ¿es en estos momentos Ramón Sosa el mejor jugador del fútbol argentino o no llega a eso? En cuanto a rendimiento y a nivel por la Copa de la Liga que ha atravesado, algunos te pueden nombrar a Edwin Cetré, por ejemplo, que bueno, justamente sale campeón con Estudiantes y demás, pero yo hoy te confirmo y no tengo ninguna duda que el jugador más desequilibrante y el distinto hoy en el fútbol argentino que se sabe que puede dar un salto es Ramón Sosa, de eso no hay ninguna duda. Tiene ese toque corto con la pelota que
es digno de un jugador de Premier League y que por eso saca tanta diferencia, porque está 2 o 3 escalones por delante de los que tiene, de los demás jugadores del fútbol argentino. Perfecto. ¿Y el contrato hasta cuándo tiene con Talleres? El contrato de Ramón Sosa con Talleres es hasta 2026, es decir, si van a esperar que se vence el contrato y además va a ser muy complicado porque Talleres, sabiendo la proyección que tenía el jugador y demás, se lo firmó por un largo tiempo justamente para que no pase esto de que vayan arreglando y le vayan negociando el contrato pensando en cuándo se venza. Bueno, está bien. Santiago, y pensar que Olimpia lo vendió acá, el presidente no quería venderlo. Se resistió en varias ocasiones. Hasta que fue Gorosito a Gimnasia de La Plata, insistió. Dicen que Gorosito, inclusive antes de ir a Gimnasia de La Plata, ya le había hablado a Cassini de Boca que lo lleve a Ramón Sosa. Y después, un técnico que no te voy a decir el nombre, cuando le preguntaron desde la dirigencia Olimpia a la hora de hacer un balance sobre Ramón Sosa, le dijo: transferilo, no va a llegar, no sirve. Usó una palabra en el dulce idioma guaraní que traduciéndote te digo, no va a funcionar. Imagínate lo que pasó. Las vueltas de la vida se le suele decir, no es la primera vez que pasa, dudo que sea la última vez que pasa, pero a veces uno duda y no es por faltar el respeto ni demás, pero hay jugadores que se les ve el toque distinto, se les ve la intención, se les ven las ganas. Acá por lo menos Ramón, no sé cómo habrá sido su estadía en Paraguay, que bueno, fue toda gran parte de su vida, hasta los 18 años, 20 años, que es cuando viene hacia la Argentina. Se lo ve Ramón Sosa, es un chico que entrena todo el tiempo, que está constantemente, muy buen humor, habla con toda la prensa, con la gente del club se maneja muy bien, saluda a todos, totalmente irrespetuoso. Entonces es un chico que a la larga uno lo ve y dice, más allá de desearle lo mejor en su carrera por ser buena persona y demás, sabe que se entrena, que se esmera y que se esfuerza para llegar y cada día se mejor. Se lo ve desde que llegó a Talleres, que es un jugador que tenía ganas de progresar y sabía que Talleres no era su techo, sino que podía llegar muy lejos, y hoy en día lo va a tener recompensado. Muchísimas gracias por atendernos, Santiago. Un fuerte abrazo y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, un abrazo muy grande y yo también quedo a disposición. Hasta luego. Gracias. Santiago Ponce, Radio Impacto de Córdoba, contándonos lo último entonces. El Citigroup está Talleres de Córdoba esperando la propuesta del Citigroup, el club que aparece ahora, el grupo que aparece aparte del sondeo que hubo, del Newcastle, del Everton, del Chelsea. Lo último que nos cuenta Santiago Ponce, colega de Córdoba de Radio Impacto, es que el Citigroup va a enviar una oferta. Están esperando en Talleres de Córdoba una oferta formal, nada más y nada menos que del Citigroup por Ramón Sosa. Exactamente, ha habido sondeos de Chelsea, ha habido sondeos de Newcastle, lo tiene en carpeta Everton, pero la oferta que se espera desde acá de Córdoba, de Talleres, es la del Citigroup. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Mes de celebraciones y en tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Atención, en Bristol volvieron los precios locos en todos los productos, descuentos imbatibles. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 99.000.
fácil. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumple tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada, especial para el asado, y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoírispy. Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Yo acabo de venir de Inglaterra, hice una gira de 15 días y obviamente que tenemos algunos intereses preliminares, no es que haya ninguna oferta, y entonces eso también lo estamos desarrollando y esperando a ver si en la Premier algún equipo se interesa por él, formalmente. Son cuestiones que es un jugador que tiene claro ascenso deportivo, está en su mejor momento y vamos a buscar, como siempre, lo mejor para él. No hay apuros de ninguna de las tres partes, ni de nosotros, del club, ni del jugador. Cuando llegue el mejor momento y la mejor opción, se va a dar. Es indefensible que este jugador se va a vender. ¿Y ahora o en junio? Se va a vender. Exactamente. Ha habido sondeos de Chelsea, ha habido sondeos de Newcastle, lo tiene en carpeta Everton, pero la oferta que se espera desde acá de Córdoba, de Talleres, es la del Citigroup. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, por Grealish. Está más cerca, me parece que Grealish. de irse. Foden no. Por eso digo, está más cerca. Foden, o sea, si tengo que elegir uno de los dos, es Grealish. Y bueno, pero es la posición y es la misma posición también. Sí. Soñando. Pues cuesta mucho. Fíjate que, por ejemplo, Julián Álvarez ya perdió, creo que los últimos 4 partidos ya no entró más ni uno. No. Y encima Haaland marca goles. Estamos con el intendente de Maracaná, José Cantero. Intendente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te vas? Bien. Mi saludo a la audiencia de Radio Cardinal y a ustedes. Bueno, intendente de Maracaná, el municipio de Ramón Sosa. ¿Moiteba está intendente de la de Maracaná? Y Maracaná queda, o sea que en Canín de Yu. En este caso desprendemos de Curuguapi. Curuguapi fue el distrito madre de Maracaná. Como referente Curuguapi, ¿verdad? ¿Y vos le conocés a la familia de Ramón Sosa? ¿Cómo? ¿De Pereicuá le conocés a la familia de Ramón Sosa? Sí, a don Fidelino, siempre nos visitan por la municipalidad, siempre coordinamos algo para la comunidad con el padre de Ramón Sosa en este caso. ¿Y qué representa él para la comunidad, para Maracaná, señor intendente? Realmente Ramón Sosa representa un orgullo para nuestro distrito, ¿verdad? Porque salió un Mitaí con ansia de salir adelante y hoy están por lo menos para transferir a Chelsea, ¿verdad?
y para nosotros es un orgullo, no. ¿Sería el hijo de la comunidad con mayor impacto a nivel internacional deportivamente hablando? ¿Cómo? ¿Sería el hijo de la comunidad el de mayor impacto? Claro. Porque ustedes, a ver, seguramente tienen artistas, qué sé yo, otros deportistas, pero de la dimensión que Ramón le da a la comunidad es distinta, ¿no? Claro, o sea que es una cosa, o sea que es una oportunidad para él, y nosotros yo como intendente me siento muy orgulloso del muchacho que están saliendo adelante por su propio esfuerzo, ¿verdad? Por su Ramón Sosa por lo menos es de una familia humilde, de familia de escasos recursos, ¿verdad? Y están saliendo adelante. Para mí como intendente es un orgullo tener esa clase de personas ahí en otros países flameando nuestra bandera, ¿verdad? O sea que como jugador es grande Ramón Sosa. ¿Cuándo le van a declarar hijo directo? Y oportunamente. Sí, no, tienen que hacer ya eso, intendente. A Gustavo, le conté a Gustavo, nosotros en año pasado creo que le declaramos a Ramón Sosa, le reconocemos como jugador desde el municipio, ¿verdad? Le convocamos a sus padres, le reconocemos y ahora creo que merecen, ¿verdad?, algo más. Ambos intendentes, acá me están diciendo, no puede ser, no, estos intendentes. Alder Alcide, Pico, es de tu ciudad también. Claro, es maravilloso. Pero ya ella le declararon ciudadano ilustre, Pico. A Ramón. No, a Alder Alcides. A Alder, y justamente Alder Alcides, Ramón Sosa y Guido Penayo. Cuando eso. Nosotros, desde el municipio, le hacemos, ¿verdad?, una pergamino, o sea que por lo menos desde el municipio nosotros a los 3 personas, cuando creo que fue en 2000, año pasado. No, ya, pero escúchame, intendente, para sacarnos más claro, no sé quién es Guido Penayo, cocinero, me dicen que él es un cocinero del... Guido Penayo es el cocinero, en este caso el poeta campesino Ramón Sosa y Alder. Ah, bueno, pero ellos ya fueron declarados hijo ilustre, Pico, intendente. No, hijo ilustre no, como Alder fue como influencer, al poeta fue como el poeta campesino, ¿verdad? Le declaramos como, y a Ramón Sosa como jugador, ¿verdad? Pero tiene que ser diferente, no lo de Ramón Sosa, presidente. ¿Cómo Pico va a estar a la par de al ser así de nunca? Y lo de Guido Penayo, sí, cocinero, está todo muy bien, pero este muchacho se puede ir a la Premier League. Sí. Ahora sí le estamos viendo de declarar algo más para Ramón. Claro, ¿verdad? Lo vamos a ver en la televisión, en Inglaterra probablemente. No es Alder Alcide, esto, intendente. Con todo respeto, yo le quiero mucho a Alder Alcide también, respeto su música, pero Ramón Sosa tiene que ser mayor su distinción, intendente. Claro, y estamos viendo esa posibilidad. Viste que hoy surgió de que se van a transferir, ¿verdad? Y realmente acá, siempre en el municipio, le tenemos tanto cariño a Ramón. Siempre nos visitan, muchas cosas, ¿verdad? Claro. Bueno, intendente, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. Excelente, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Intendente, Maracaná, ¿dónde mismo, de qué barrio es Ramón Sosa? En este caso, Ramón Sosa es de Maracaná. El casco urbano tenemos en segundo y él es de tercer encuadre. Calle San Francisco es su dirección. No vaya a darnos demasiados datos ya de la calle y todo, porque ahora que se va a ir transferido a Nielcoti, cualquier que nos pase algo. Bueno, intendente, tercer casco entonces, zona urbana de Maracaná. Tercer encuadre en este caso. Tercer encuadre. Era de Curuguatí, dependiente de Curuguatí, y ahora ustedes son... Ahora es Maracaná, ahora es el distrito Maracaná. Distrito de Maracaná, o sea, ustedes ya tienen... Estoy asumiendo el segundo periodo en este caso. De la intendencia. Así mismo.
Perdón, intendente, decías que hablas mucho con su papá. ¿Él te dijo algo en los últimos días? ¿Se va a ir? Ramón, ¿dónde va a jugar? Realmente, hace cuestión de 15, 22 que estábamos compartiendo estaba conmigo en una manifestación en Barrio Santiago sobre el tema del asfaltado, ¿verdad? Ahí tuvimos conversaciones con él, pero hace cuestión de 22 días atrás, ¿verdad? Así mismo. Gracias, intendente, por atendernos, muy amable. Excelente, muchas gracias. Gracias, intendente. José Cantero, intendente de Maracaná, municipio de Ramón Sosa. No podemos estar en la misma línea de... Yo con todo respeto lo digo. No. Alder Alcide y Ramón Sosa. No se puede, ningún hermano. ¿Qué es lo que estamos? Acá me diciendo que Alder ya se fue a Europa. Eso Estuvo por España. No, pero también cada uno... Vos sabés que me dijo, por tu culpa, no vayas más a tentarme. O sea, vos sabés que en YouTube sale... Y después los perros sacan el resumen y se hace viral. No, y vos me tentaste, te empezaste a reír. Yo ya supuse que... No, es de otra cosa. No, eso, cuando estábamos hablando en internet, vos empezaste a reír. Sí. Yo ya me quise reír también. Y van a pensar que... No. el intendente o qué, pero no es así, pues. No, digo la gente nada más que... Así ella se fue a Europa. Claro, se me olvidó el Chuma Pinoceño, sí, se fue a Europa y... España. No, que después no vendió... Pero no vendió ni una entrada. Tuvo problemas. No vendió ni una entrada y tuve que comprarle. No le puede poner a Alcide con Ramón Sosa. Bueno, aclaró el intendente... Se va al City, al Manchester City. ¿Qué pasaría? Aclaró el intendente que era una suerte de reconocimiento, no declaración o pronunciamiento. No, ya sé, pero reconocimiento para los tres pues, por igual. Y no puede ser por igual ni el cocinero ni Alder Alcide. Ramón Sosa tiene que estar en un pedestal diferente. No, claro, mira, acá lo que me dice Antonio Faría, mira si se va la chapa, ¿dónde nació usted? En Maracaná. A la pucha. Claro, van a venir de la BBC. Chumba es corresponsal de la BBC de Londres. Sí. Va a tener que pisar barro, hermano, para ir a hacer un reportaje en Maracaná. Y Alder de la casa de Ramón Sosa. ¿Y vos sabías cómo Alder Alcide hace su presentación de entrada? Desde Maracaná, Paraguay, de entrada. A mí no me interesa Alder Alcide. Te digo sinceramente, a mí no me gusta Alder Alcide. No, a mí tampoco, ¿verdad? Pero... No, entiendo que lo de Alder se dio no vayan como una... Entiendo. Por años. Espera un ratito. La historia de Alder Alcide y la de Ramón Sosa en un momento con Ariel. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial y señalización. Encontranos en nuestras sucursales o en www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay, campeón del mundo 2030. Mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueño Lar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovar el living, aprovecha.
el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En este mes de mayo recorremos el camino de la potencia con las ofertas de Inverfin en tu moto Taiga favorita. Visita tu sucursal más cercana y aprovecha los descuentos en cuotas. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Light Holanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Light Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Light Holanda, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, y la versión familiar que trae más por envase: pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Exactamente, ha habido sondeos de Chelsea, ha habido sondeos de Newcastle, lo tiene en carpeta Everton, pero la oferta que se espera desde acá de Córdoba, de Talleres, es la del City. De aquel noviembre, cuando soñamos juntos de querernos siempre, me duele este frío noviembre, cuando la hoja cae a morir por siempre. Noviembre sin ti, que sin que la lluvia. ¿Quién es lo que aldera así, Ariel? Es un muchacho de que comenzó a grabar de esta manera, con una guitarra, y a cantar, y el que canta bien. Y realmente no, canta... Perana, no vayan a... Vos no sos su biógrafo, ¿cómo te vas a poner crees? ¿Qué crees que te diga? Y canta horrible. Pero empezó a levantar en TikTok. Le respeto. Es arte. Bueno, no, es arte. Si es música es arte, pero salga bien o mal ya es otra empezó cosa. A levantar las redes sociales y generó un impacto. La horribilidad. No. Yo estoy inventando una palabra. Positivo. Positivo en la gente. Ponen poco. No, ponen a cuando canta, él se pone romántico. Con su guitarra. Sí, hombre. Lluvia en el tejado, viento en el portón. Pero esta es, espera, él es cantautor. Él cree que es cantante. Perana poco. No compone. Este es un tema muy conocido de los años 90. A ver, o sea, él hace cover. Sí. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos de querernos siempre? Pero cosa que yo no ubico la música que él canta. La canta tan mal que es difícil, ¿no? No. La distorsiona, porque esta noviembre sin ti. No entra en la tonada, nunca entra en la tonada. No, canta con un ritmo totalmente diferente. No le sale. November Rain. No, noviembre sin ti. Noviembre sin ti. Espera, poneme algo más conocido. Cantó algo de Luis Miguel, por ejemplo, él. Música paraguaya también. Bueno, estaba contando cómo empezó él con su guitarra. Y se grababa así con cover. Y generó para memes, risa y algunos que le apoyaban. Y fue creciendo en las redes sociales a tal punto que después ya le contrataban.
por tener tantos seguidores y porque se comentaba sus virales se comentaban mucho. Pero de contrataban ¿dónde? Le contrataban las patronales, por ejemplo, en el interior. O en un 15 años, por ejemplo. 15 años no llegué a ver, pero sí así de fiesta de la ciudad. Fiesta, sí. Patronal, y armó todo un grupo. Y él tiene disco, tiene CD, como o en Spotify está como. Tiene temas así individuales que hace como los de ahora, ¿verdad? No es que lanza un disco completo. En plataforma. Lo que yo sé que tira... con una persona que denominaba Vato Vato, que canta, fueron a grabar en Buenos Aires. Y parece, toda su vida lo parece que este señor Vato Vato fue el que compuso el tema y cantaron ese Navidad Año Nuevo. Después le desconoció, Alder y se pelearon. ¿Que Alder se peleó con el Vato Vato? Le desconoció su autoría. Guarda los videos de Alder, ¿eh? No, pero poneme esa, ¿no? Que vos decís cuál es de bueno. Ya llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad. Sí. Ese canta con un Vato Vato, que más o menos presentarlo con el Vato y en Vato. Buenos Aires se pelearon por esta música. Se pelearon. Se fueron a grabar ahí cerca del disco. Pero esta sí ya es una música compuesta entonces. Por el señor, el Vato Vato. Bueno, creo que Alder haya hecho. No. Era como Biógrafo le está matando. A ver. ¿Qué crees? Porque si vos te vas para la BBC en Londres, Chum, tenés que contar estas cosas. No, en serio, Ramón Sosa de acá, donde está un cantante también, Alder Alcide, y bueno, y la intendencia también le hace un reconocimiento a él y al cocinero. Es cuna del Claro, tenés que ir con tu cámara, grabar las calles y presentar. Yo no te voy a dejar nada. Ahí están los hermanos Gallagher, y le lleva, pero no fuera broma. Carlos Tevez, su máxima popularidad en Inglaterra, llevó a su grupo Pío Lavabo. Pío Lavabo era el grupo de cumbia que él cuenta que en un aeropuerto, ¿sí, va? Y los Pío Lavabo venían atrás de él. Y él caminaba más rápido y de repente se dio vuelta, no estaba nadie. Le llevaban todo preso en el aeropuerto. Porque era del grupo de Fuerte Apache, Pío Lavabo. Y otra cosa que quería contar también, para la gente que va a estar en la final de la Champions. Lenny Kravitz. Sí, señor. Qué grande, sí. Por fin, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz en Wembley, Lenny Kravitz, hermano. Sí. Por fin. No sé si lo viste la otra vez, tiene 60 años, pero yo lo vi acá en Asunción y con una cosa de loco. Gimnasia todos los días. Terrible, no. Acá se bajó al escenario, cantó con la gente, impresionante la polenta que tiene. Y el grupo que tiene Lenny Kravitz es espectacular. Bueno, pues vamos a ver no. Que espere Lenny Kravitz. Y después tuvo el éxito ese que le gusta a Ariel, porque a Ariel le gusta estar loco con Yaca, ahora en la pandemia. Conectando un poco lo que vos dijiste con lo de Lenny Kravitz y lo de la Champions, entonces crees que Navidad al tener llegó a cantar Alder Alcide. Al tener público, este señor podría estar, por ejemplo, en una final de Copa Paraguay. No creo, hasta ese punto no creo. ¿Cómo? Y Ramón, ¿qué pasa si Ramón Sosa le lleva ahí ya cambia. Si es figura Manchester City le lleva a Alder Alcide? ¿Qué van a decir ustedes? Nada, ¿qué vamos a decir? ¿Vos te caes ahí, por ejemplo, Ariel? No, pero porque vos decís, como biógrafo, vos le describiste, horribilidad, utilizaste una... esa palabra. No. ¿Cómo suena muy feo? A mí, vos sabés que... No, yo también, mira que yo escuché. Mira que yo escuché todo, pero esto es muy feo. Vos demasiado rockero nomás. No, yo escucho todo. Otros años ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. ¡Saludos! Pero a capela canta. Se anima, ¿no? Pero acá ya se nota que está más... Bueno, ¿y qué pasó? Se fue a Buenos Aires y ¿qué pasó con el Ariel? Y bueno, hicieron el videoclip ahí con el Vato Vato. Y después no sé qué pasó, se pelearon y le desconoció la autoría al Vato Vato, Alder. Y después le contrataron para España. Y ahí no sé qué pasó con el manager, hubo un desacuerdo y no pudo más venir. Y al final, no le cumplieron los pagos al final no hubo ningún concierto para la comunidad paraguaya. De Alder. Y este domingo he visto que estuvo en el Buen Pastor con un concierto gratuito para las presas por el Día de la Madre. Y viste, por ejemplo, un muchacho con noble. Entonces. Sí, de ese lado nada que discutir. Y vamos pero sí desde el lado artístico. Yo lo que lamento, y digo esto en serio. Porque ahora ya me está gustando. De entrada te dije no quiero. Yo lo que lamento, ¿sabes por qué? Pero ahora que me contás su forma, su origen, ahora está escuchando humilde, se fue al Buen Pastor. ¿Quién hace eso el Día de las Madres? No, espera. Pero en serio, Chum, vamos a... No, pero espera, acá estamos analizando el ser humano. Ponerle otra música a lo mejor le convence. Otro tema musical. Yo le puedo preguntar en serio, o sea, ¿cuál es la clave del éxito? Porque están hablando que es una persona exitosa. ¿Esto gusta no es exitosa, o es... Dani, es muy viral en las redes sociales.
En serio te digo. Pero no tiene su gente ya, eso es lo que dice. Faltura. Por eso pregunto. Él cobra por su presentación. A ver, le pregunto. Su fama. Un domingo, por ejemplo, a Choco le encanta. A ver, ponemos. Ahí le sale más o menos. Este parece ya pulido. Este es su palo. Alder, dedicate a este. Y no tenés otro sentimental. 30 euros costaba su entrada en Madrid, 30 euros. No, el tipo... Y no fue, y 150.000 guaraníes. No vendió ni una entrada. No, eso le pasó en su gira en España. Sí, acá te buscando el archivo. Después... Una música sentimental de Alder. ¿Vos sabés que se haya ido a tocar en el Buen Pastor habla bien de él? Sí. ¿En serio te digo? No, en serio, yo lo que no sé por qué Alder, lo digo en serio. Luego. Esto lo digo en serio. Yo lo que no entiendo es por qué no aprovecha esta gran oportunidad si quiere ser artista y estudia vocalización, estudia con un... Que no va a ser el fuerte de Ariel es lo ridículo. ¿Cómo? La ridiculización de las pronunciaciones de canciones que son tradicionales. Él canta bien y hay millones de personas que cantan mejor que él. Eso es lo que pasó. Acá hay muchos talentosos requintistas y chicos que de muy pequeños cantan muy bien. Y por eso. Es igual que el que no estudió nada y está allá arriba y el que... y por eso. Y esas son las redes. Él se hizo famoso desde que la gente se ría, desde lo bufón. Nadie le toma en serio su música. La gente que contrata este servicio busca eso. Para reírse, claro, así. No, es que así es. Arrancamos con el mejor del mundo. Cada parte estamos la vuelta, Yacay. Muchas felicidades. Esta fue su presentación en el Buen Pastor. Bueno, está bien. Está bien, gracias, Alder. Gracias, muy amable. No andas con tranquilo. Bueno, volviendo a lo formal. Claro, si él estudia, pues va a perder su popularidad. ¿Cómo Pico va a ser igual que Ramón Sosa? Tiene que darle una distinción diferente para Ramón Sosa si se va a Inglaterra. Mira si City lo lleva. No, es joda esto, en serio. Hablando en serio ya, le apoyamos a Alder Alcida ahora. A partir de ahora le vamos a... Está bien, vamos a dejar nomás así el tema. Pero Ramón Sosa tiene que tener otra distinción, ¿verdad? Está en otro estatus, claro. Es otro estatus, ¿verdad? Sí. Sinceramente hablando. Ahora mismo, como está jugando un ciudadano de Maracaná, porque no hay otro, ¿verdad? Penayo nombrado que es un cocinero, Ariel, de la TV. Sí, es que también se hizo popular a través de las redes sociales. Es una persona que está bien, cocina así bien... tradicional. Exactamente, tradicional. Otra comida así típica. Inclusive el Jordea le iba a contratar para su influencer. No muy conocido, cocina muy bien. Chachipaguazú y eso. ¿Dónde lo encuentro? ¿En Instagram? Está en todas las redes. Tal cual. Y tal cual así, vos pones su nombre ya te sale. Te va a salir. Pero le dio un nombre también en internet, el poeta... Poeta dijo. El poeta campesino ahí no está acotando Wilson. Bueno, está bien. Cuesta un poco volver, ¿verdad? Pero bueno, estamos. Esa es la dinámica de... Cuesta un poco volver, pero vamos a darle espacio a Edgar y que... No sé por qué me quedé con el tema de Alder. Ahí envió Wilson lo dio Penayo. Mira la cantidad de seguidores que tiene. A ver, Diego Penayo, esperan por le voy a decir. Porque a mí me gusta mucho la música, ¿cómo se llama la cocina? La cocina. Hace esos pucheros de la gran. Y por eso. Y la mesa. Y muestra todo, pues. Ya le sigo. Guido Penayo. Bien campestre todo hace. Sí, espectacular. 353.000 seguidores tienen Instagram. Perfecto, está. No, pero vos sabés que cocina, se ve que cocina bien, ¿eh? Milanesa, mondongo. Sí. Yo creo que a Diego Marini le tenemos que dar a Diego este bloque. Aramino medio kilo. Mira, vos sabés que hace pizza, milanesa, puchero,
tortilla, pollo, milanesa, mondongo con puré. Estoy viendo acá, espectacular. Ese a nuestro amigo... Y en el fogón, o en Tatacuá. Penayo en Tatacuá. No, este sí también. Otra distinción para Guido Penayo. Mira vos, Maracaná, la ciudad de... Aldercia. De Ramón Sosa. Dale, Egarita, te das cuenta que no. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía base. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, algunas noticias rápidas, muchachos. Hoy arranca ya la 18ª fecha del campeonato paraguayo. Vamos a ir haciendo todo esto. Hace postres también de todo, dice. Ah, mira. Ah, mira, dulce le de construyó una muy linda casa a sus padres. Qué bien, ya. Con los videos que hacía, dice, me dice Cristian. Trabaja en la Labra La Tierra. Ahí lo que se va a diferenciar de Marini. No, él cultiva, saca la mandioca, sí. A sus propios productos. Ahí se aleja Diego, porque Diego no te va a agarrar jamás una pala, ni mucho menos un asador, una asada, ¿verdad? Asada sí que luego va a decir que es un crucifijo que va Pero a hace poco denunció que había una fábrica de cebolla cerca de su casa que agarró todo el barrio el olor a cebolla. O sea, no, es una fábrica. No te cuento un depósito. Porque yo soy oyente de Ancho. Sí. Vos sabés que frente a su casa se instaló un depósito de cebolla. La casa de Dios, claro. No sabía eso, Ariel. Si escucha algo, come justo. Y vos sabés que Diego puteaba todos los días. Y ahí vos te das cuenta que es un derechista de la gran flauta, o sea, porque ultraderechista lo es. Que el otro de la libertad es todo mentira, está acumulando. Lo del hombre libertario es todo. Mentira, lo de las libertades, la legalización y todo eso. Todo ¿Le suele defender a los trabajadores? No, le quería mandar a apresar al pobre depositero de la cebolla, pues le jodía pues la... No, dijeron que... El sopor y eso usa en su casa, que veo de cebolla. ¿Sabes que dijeron que iban a llevar un cacerolazo y iban a hacer una salsa gigante de todos los vecinos? Un cacerolazo. Iban a hacer una salsa gigante con la cebolleta. No, vamos con las noticias. Vamos a tomar en serio este programa, señores. Dale. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Johnny está en contacto con nosotros. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto. Bruno, buen día. Saludos para todos. Desde Maracaná, Paraguay, Alder Alcide, solo tu imagen hermosa
mi pensamiento acabará. A ver, libro tonto, ¿cómo quiere que su letra entre en mi mente? Si mi mente está cansado de tanto quererte, de quererte, de quererte. Johnny, ¿qué opinas de lo de Alder? No, Ariel, si yo digo algo sobre Alder, voy a opacar lo que ya dijo Ariel. Le pintó demasiado bien Ariel Julián, así que le dejo a su... para que él lo siga pintando. Ah, ¿existe la palabra en el diccionario? ¿Está horribilidad? ¿Eh? Ahí envió Wilson también. Pues yo no sabía. Bueno, entonces preferí nomás ya no decir nada. Exactamente, sí, pero señor. No iría a su concierto, por ejemplo, Johnny, ¿verdad? No, hasta el punto, Ariel, que él está participando ahora de un programa de televisión. Sí. Y a mí me da pena, porque la gente se burla, la gente... No es que, por ejemplo, aparece este cocinero, este señor Aguayo. La gente, a mí me interesa, porque hace comida, me puede servir para algo, pero ¿qué te puede servir? Alder Alcides? Y a mí me da pena que la gente se burle de él, por ejemplo. Pero el tipo... Una me jura un cariño, por Dios bendecido. Ya de la letra, no... O ya el pa, no acierta el ritmo, nada. O sea que baila mal también. No baila tampoco. Bruno, no, horrible. Yo escuché a un locutor que suele participar en concierto de Ángel, ¿cómo se llama? Alder Alcides. Dice que el tipo es petulante, trata mal a la gente, se cree estrella. ¿Quién? ¿Alder Alcides? Alder Alcides, claro. Sí, trata mal a la gente, a los organizadores, al locutor. Entonces le retiramos por ahora nuestra embajada. No, paremos, no. ¿El locutor denunció eso? Sí, el locutor denunció eso. Benito Abinader. Esta parte ya no conocía. Mira, a medida que vamos hurgando, vamos matando con testimonio, con testimonio. Ariel es biógrafo y ya no sé si la palabra es recogedor, acopiador de noticias de Alder Alcides, ya sería Johnny, ¿verdad? Porque ya va con una repercusión de alguien que contó. Esto no sabía Fabio. Bueno, vamos con Olimpia a fondo, Edgar, por favor. Y vamos con la programación. Tenemos noticia internacional destacada. Muchachos, lo de Guaraní, me gustaría tenerlo a Gerardo también. ¿Libertad cuándo juega? Mañana a las 5:30. Después de Olimpia Guaraní. Y Cerro se mantiene a las 20 el día domingo. El último partido. Defensores del Chaco ante Soldamérica. Sí. Bueno, vamos con las noticias, por favor. Y le plantea a Manolo y a las 3 si el equipo está exhausto. Sí. No, pero es que ya no va a cambiar eso. No, ya sé, pero cito esto de que Cerro no es que tiene 2 frentes, tiene 3. Si según su técnico ya físicamente no tiene resto. Palermo tiene equipo confirmado, Johnny, solamente en título decime. Casi confirmado. Casi confirmado. Sí, señor. ¿Tiene 1, 2 dudas? El caso sub-19, si irá desde el principio o en algún momento del partido. ¿Cuántos minutos tiene todavía deuda Olimpia? Le quedan 284 minutos. Unos cuantos todavía tiene, Y si tenés en cuenta que la última fecha es contra el Libertad y la idea es llegar con relevancia a ese partido, acá hicimos el cálculo y debería jugar. ¿Por qué no juega ya Parsajú todos los partidos? No, Parsajú no es. Ya no es. Claro. Aaron Páez. ¿Quién es? Aaron Páez. Y Aaron Páez, entonces. Y por eso. Y justo estábamos viendo Aaron Páez. Comparando un poco con lo que hace Cerro y Manolo. Aaron Páez hasta los 60 y después meterlo a Matías Almeida. Una cosa de eso tiene que hacer Olimpia si quiere llegar al partido contra Libertad sin poner su 19. Está muy apretado. Sí, por eso. Hicimos el cálculo, 70 minutos por partido. Tiene que jugar, ponerle que hasta los 20. A partir de ahora. Sin contar con el partido de Libertad. Vos sacás de Libertad porque, claro, puede definir muchas cosas en el campeonato. Olimpia seguro va a jugar sin su 19 para 4 partidos. ¿Cómo hubo un descuido? No. O no hubo es más, si vamos a la cuestión, Palermo fue el técnico que más minutos le dio al sub-19. ¿Y los otros cómo están con su bolsa? ¿Cómo llegarían? Cerro estaba mal hasta que encontró a Aguayo. Libertad es el que estaba muy mal. Y la última vez ya jugó Rodrigo Villalba.
Ah, por eso que inclusive en la Libertadores jugó Rodrigo Villalba. Y esas son las cosas que con uno Roque no entendía. Santa Cruz, ¿te acuerdas que no entendimos por qué? Rodrigo no jugaba acá y jugó allá, pero la última vez contra Sol jugó y fue figura y completó el partido. Vamos a llegar ahí con Olimpia Fondo. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Estoy viendo, también voy a averiguar con Juanma, pero parece que para el domingo pueden haber ajustes en los horarios de los partidos. Cerro pidió, parece que cambio, y esto a General Caballero también. Y pasarlo a General Caballero, ponerle a las 3 o a las 4 y Cerro jugar 6 y media. 6 y media sería, ¿verdad? El horario del partido de Cerro. Claro, o sea, a diferencia de lo que hizo Olimpia, que es pasar de segunda hora a primera sin modificar el partido de Libertad, es adelantar la grilla del primer y segundo partido. Y hay que hablar con la gente de General Caballero, hay que hablar con la gente de Soldamérica. Yo no creo que aceptaría eso. No, sí, yo creo que porque una cosa son 2 horas, claro, más 2 horas menos. Es que realmente si te pones a pensar 20 horas y hay descenso de temperatura, a los jugadores no les conviene. Yo supongo que se les pasó a los de la divisional, porque viste que tienen que programar 2, 3 fechas y se olvidaron que ya esto es invierno. Esta la programaron hace 2 semanas. Claro. Y la que programaron la semana pasada fue la del la tercera. La que viene después. Sí. Porque la programaron esta y la 3 semanas. Claro, y no se puede ignorar que el invierno llegó tarde. O sea, porque la hora se cambió en marzo. Pero convengamos que hasta hace 2, 3 semanas... 40 grados. Claro. Entonces, pero esto tiene que... la divisional tiene que confirmar esto y tienen que estar de acuerdo los dos clubes. Si vemos en el reglamento, esto está amparado en el reglamento porque hay que decir que por más que Cerro haya jugado a las 18, no hace falta cumplir 72 horas. Son 60 horas. De 60 horas solamente, entre un partido y otro. Se cambió eso, de 72 se bajó a 60. Sí, entonces... Bueno. Desde el reglamento lo que vos decís es cierto porque una vez ya programado el encuentro... Ya necesita la venia. Se tienen que poner los dos de acuerdo. Claro. Eso sí figura en el reglamento. Y la televisión va a hacer los ajustes. Bueno, entonces estamos pendientes. Domingo probablemente cambie el horario. General Caballero, ¿con quién va? General va contra Luqueño el domingo. ¿A qué hora? En principio 17:30. ¿Y ese se bajaría para las 15 entonces? Supongo, ¿verdad? Y sí, copiarlo del sábado. Si el sábado ya podés jugar 15 y 17:30. Y hacer ¿Por qué el domingo no haces 15 y 17:30? Me dicen desde General Caballero que están de acuerdo con eso. Que podrían... ¿Y no podemos hablar con la gente de General Caballero? Sí. Porque están de acuerdo. Que ellos quieren adelantar su partido justamente porque el descenso de temperatura. Vamos a tener un promedio de una máxima de 19, una mínima de 10 el domingo. O sea, se va a mantener Ahora, esta humedad va a seguir así, Fabio. Qué horrible la humedad será. Qué... El domingo no sé si continúa. El domingo ya no. El domingo a primera hora ya tenemos tiempo despejado. Mañana va a ser todo el día así. Bueno, está muy bien. Johnny. Juan de Dios. Señor. Impresionante.
Bueno, te escuchamos, Johnny. Con el tema, claro, Johnny está mucho con el tema que se está desmontando la cancha mientras se espera el tema del equipo para mañana, ¿verdad? Va mucho por ese lado, creo que vendieron todos los palcos incluso también, ¿eh? Sí. Que fue un éxito importante. De espera para la venta, sí, para la compra de palcos. Sí. Sí, hubo por ejemplo, Bruno, gente que ya acercó propuestas para comprar así al contado. Es realmente una muy buena salida está teniendo el tema de los palcos para Olimpia. Están de a poco, es que la gente está muy desesperada. El tiempo es corto, hay que hacer un rápido trabajo, no es fácil, no es porque esta no es echar el estadio y en fin, no, hay que ir sacando por parte. Entonces uno decía, perdón por nombrarlo, decía, parece que es el PF de Chichi el que trabaja, es muy lento, decía un hincha del Olimpia sobre el trabajo que vienen realizando. Van sacando de a poco lo que tiene que ver con palco de prensa, con el sector de pantalla gigante, van sacando sillas y después entrarán ya en la construcción en sí, seguramente en la próxima semana. Al equipo, el 11 para medir a Guaraní sería con la presencia de Marcos Gómez por Ramón Martínez, teniendo ese superclásico. En el arco Gastón Olveira, César Olmedo, los centrales, Capazo, Benítez y Román, el medio Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Alex Franco, Romney Redes y en punta Prato junto a Parsacú para medir al equipo de Francisco Chiquiarse el próximo sábado mañana en el Defensor del Chaco. Aguantame, Johnny. Raúl González, presidente de Sol de América. Gusto de saludarte, presidente. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Bruno. Bien. Bien, presidente, para no sacarte mucho tiempo, ¿hay posibilidad de cambio para el día domingo, cambio de horario del partido Sol de América Cerro Porteño, presidente? Y Bruno, estamos haciendo las gestiones del día de ayer. Hasta ahora no hay ningún cambio, pero se están haciendo las gestiones, nosotros por nuestro lado, la gente de la APS, y vamos a ver qué acontece. Pero es factible. Y si hay voluntad, es factible, ¿verdad? Pero el tema es que... Pero ¿y Cerro acepta, presidente, esto? Y Cerro acepta adelantar a las 5:30 de la tarde, pero esa hora juega General Caballero por Luque. Y General Caballero no acepta eso. Y lo que pasa es que yo hablé ayer con el presidente de General Caballero y ellos, la Liga de Mallorquín creo que tienen sus finales y entonces no pueden ellos adelantar su partido porque va a chocar contra los partidos de la liga y claro, eso va a mermar público en la cancha. Claro. Ahí está el problema. ¿Y en qué momento van a confirmar ya esto, presidente, para que no haya dudas, para que la gente tenga claro cuál va a ser el horario de los partidos, si se mantiene o hay cambios? Estamos viendo, Bruno, no te puedo decir un horario, ¿verdad? Yo sé que Michel se está moviendo por su lado, nosotros por nuestro lado. Estamos haciendo todo el intento de que no se juegue a las 8 de la noche porque creemos que por más entradas populares que pongamos no, aparte el frío, presidente, y terminar a las 10, las 11 de la noche, presidente, y hago nomás una consulta, ¿no le pueden ustedes decir a la televisión que se jueguen los dos partidos a la misma hora? O que haya una diferencia de media hora. Y Tigónico tiene 3 canales de transmisión. En uno transmite el partido de General Caballero Luqueño, que va a verlo el hincha de General Caballero y el de Luqueño. Y el otro va a ver el partido de Sol de América Cerro. Yo pienso exactamente igual que vos, Bruno. ¿En serio, presidente? Me parece nomás que es muy factible. Claro, el de Luque va a ver el partido de Luque con General Caballero. Y claro, el de Rita va a ver el partido de Sol Cerro, no. Pero bueno, son cosas de la tele, ¿verdad? O sea, ya hay un ejemplo que se hizo creo que hace 2 o 3 fechas cuando hubo 2 partidos a la misma hora. Uno de ellos fue Libertad que jugó y el otro no recuerdo quién, pero se jugó a la misma hora, en 2 canales diferentes.
Y el Nacional, Guaraní Nacional. Y bueno, Guaraní Nacional, yo creo que exacto. se tiene que hacer así, presidente. No, ahí plantear nomás ya esto, presidente. Y estamos en eso, Bruno. pero- Ya es una idea que vos le dijiste a ellos, presidente. De todo ya le dijimos, planteamos también nosotros jugar a las 4, no sé nomás si Cerro puede jugar a esa hora, porque ellos parece que están volviendo ahora. 60 horas es el plazo, tiene que haber entre un partido internacional y el local. Pero del partido, de la hora de llegada... No, de la hora de llegada se tiene en cuenta, no del partido. Del partido, perdón, del partido. Desde el partido. Yo sé que a las 3 lo que Cerro no quiere jugar. A las 3 no. Pero no sé si a las 4 va a poder. Estamos en eso, estamos viendo, ¿verdad? Lo que queremos es salvar un poco el espectáculo, ¿verdad? Pero después de las 5 ya quiere jugar Cerro, por ejemplo 5:30, 6. 5:30, recién Miguel Carrizosa me dijo en un contrato con otra radio que ellos esa hora sí, pero para eso tiene que mover el partido de General Caballero. El problema es General Caballero luqueño, ese nomás. No, y por eso le si digo, uno dice no, ya y difícil. un canal y otro canal, amigo, que O mandar el partido General Caballero como el de fondo. Si el problema es que choque con la liga regional. Ahí tienes dos opciones. Sí. Mandar para las 20 el partido de... Claro, o sea, que haya un intercambio directo entre, o sea, mantener los horarios. Acá yo te voy a decir, ni recaudación te va a decir contra el luqueño. Claro, claro, ahí también, ellos también están con el mismo tema de la temperatura y todas esas cosas, o sea. Nadie quiere jugar a la 20. Así es. Que para mí es un horario para un domingo a las 8 de la noche, lo que está un verano caluroso. Y te hago una pregunta. En la divisional, digo, ellos no sabían que íbamos a tener este tiempo. Y eso yo no te puedo decir, Bruno, yo no estoy en la divisional, está mi vicepresidente, está ahí, y él, yo sé que él está haciendo también todo lo que puede para cambiar el horario, pero es muy difícil, o sea, hay muchas cosas que se deben tocar. Pero estamos haciendo el intento. Bueno, vamos a esperar, presidente. Estamos atentos a cualquier cambio. Muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. No, por favor, cuando guste. Gracias. Raúl González, presidente de Sol de América. Muy tarde, las 20 horas, dice General Caballero. No acepta General Caballero. Claro, ahí pues va en detrimento de la recaudación. General Caballero va a decir General Caballero, no va a ganar un rato. ¿Cómo que nosotros nos van a mandar de fondo ahora a las 20? No. Muy generoso acá, que tendría que ser, ¿verdad? Claro, acá la piedra angular de todo es General Caballero. Si el General Caballero es el que tiene que... Si no quiere ya, muy difícil. Y difícil ya. No, complicadísimo. Ya está. Y prepárense nomás ya, doble media o ponerte... No, pero o sea, no es el frío, el tema es que es muy tarde. No, la asistencia, claro, el transporte no, público para la gente. Claro. Nosotros por suerte tenemos una cabina, ¿verdad? Después te subía un vehículo, pero la gente que tiene está bien preferencia, gradería, y mira, después el día lunes, en medio como para no ir bajo ningún motivo. Pero fíjate, y estamos hablando, si Libertad mañana no gana, el partido de Sol Cerro, Cerro Sol, Cerro ganando es puntero y queda a 4 partidos de ser campeón. Sí. No, es moco de pavo esto. Bueno, vamos a esperar. Y la contra sería que Libertad gane. Y ahí se va a hablar de lo exhausto que está el equipo y después tienen dos partidos más en 4 días. Digo para la gente que ahí... No, y hay que poner ¿Cuál es la programación en principio, Fabio? ¿O hacemos un destacado de eso? Sí, ya... Vamos a hacer un destacado. Bueno, Johnny, algo más para cerrar, por favor. Sí, señor. Es decir, que si el Sub-19 va a arrancar... Si arranca, será por Balsajuk, y si por allí tiene que tener algún minuto, será en el segundo tiempo, y probablemente también sea por Balsajuk. El caso de Aaron Paez es el elegido, por ahí también está cerca Paulo Rivero, pero es Aaron el que en esta fecha volvería a tener minutos, repito, desde el principio o en algún momento del partido, el delantero canjeado. Acá, Fabio, ya con Dani estaban haciendo cálculos, 70 minutos. Sí, porque ya había planteado esto. Sí. ¿Sabe cuándo planteó esto, Johnny? El Día de la Madre. Estábamos acá en el programa y ahí empezamos a hacer los cálculos y ya Dani decía, contra Libertad no van a poner. Entonces hicimos el cálculo para estos próximos 4 partidos seguidos. Sin incluir Libertad, 70 minutos. Estamos con Estela Noguera, delegada de General Caballero. Señora Estela, ¿cómo le va? Un gusto. Bruno Pon le habla, estamos al aire en ABC Cardinal. Sí, muy buenas tardes, Bruno.
Buenas tardes también para su amable audiencia. Bueno, señora, muy gentil por estar al aire. ¿Cuál es la posibilidad de cambio de horarios de los partidos para el domingo? Y la verdad que ya nosotros dejamos confirmado el horario que se estableció en sesión ordinaria. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos también que la Liga Carendú siempre nos consulta y siempre está pendiente de nosotros. Ajá. Entonces, de acuerdo a lo programado para nuestro partido de local, también programa la Liga Carendú de fútbol. Entonces, por esa razón nosotros dejamos el mismo horario que se estableció. Vamos a jugar 17:30 horas en el Estadio Carendú, sin modificación de horario. Eso ya es oficial, ustedes no se mueven de su horario. No. ¿Y Cerro Sol de América? ¿Qué sabe usted? La verdad, y se tiene, o sea que el partido está programado en simultáneo. Lógicamente, cuando uno no se modifica, el otro tampoco va a poder modificarse. ¿Cómo simultáneo? Considero yo, eso ya queda a cargo de la divisional, hacer los cambios que ellos requieran, pero lo de General Caballero no hay ningún cambio de horario. Nunca estuvo programado en simultáneo, dijo usted, ¿verdad? No, para mí que el de Sol de América y General Caballero está programado en simultáneo, creo, si no me equivoco. Pero ¿de cuándo tiene usted esa información, delegada? Porque cuando se hizo la divisional, el de Sol de América Cerro Porteño estaba programado para las 20. Ah, perdón. Sí, no está programado el mismo horario. No. De hecho, es el tema de la... No, señora Estela, por ese es justamente el tema. Pero la directriz que usted recibió entonces es mantener, y usted ya informó esto a la divisional otra vez, ahora, hoy ratificó eso. Hoy, después del mediodía, ya confirmamos nosotros que jugamos el horario que se estableció en sesión ordinaria. Perfecto. ¿Y la Liga de Carendú a qué hora se juega? Ellos tienen partidos programados, no sé, no manejo el horario, pero siempre ellos en coordinación con nosotros, teniendo en cuenta los horarios que se programan. Y seguramente van a jugar a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, una cosa antes, ¿verdad? Y mira, no quiero faltar a la verdad, no quiero decirle el horario que ellos juegan, pero siempre hay una coordinación con nosotros en cuanto a eso. Nunca programan el mismo horario que nosotros. Muchísimas gracias, señora Estela, muy amable. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Estela Noguera, delegada de General Caballero. Hoy al mediodía ratificó General Caballero. No se mueve. 5:30 en el Carendú, su partido de General Caballero versus Sportivo Luqueño. Podemos ir primero al Internacional y quiero leer el título solamente. Después voy a desarrollar. Y díganme en qué país estamos nosotros y en qué país viven estas personas. Si somos nosotros los equivocados o ellos están bien. Es muy lógica la respuesta. Conmoción en el deporte. Arrestaron al golfista número 1 del mundo. ¿Saben por qué le arrestaron? Y acá, teacher, se pronuncia Scottie Scheffler. Sí. ¿Estoy pronunciando bien? Sí. Porque se escribe Scottie Scheffler. Entonces, Scottie Scheffler. Él es el golfista número 1 del mundo, Dani. Sí. ¿Cuánto gana este señor al año? Más o menos, nomás tirame No creo que esté entre los top porque... Pero tirame, ¿cuánto gana? ¿Por año? No, desconozco. Pues 50 millones de dólares al año... No creo. Lo que pasa es que ellos en base a premios y los bueno, más ponele, top... 20 millones alcanza. Puede ser. Bueno, pero el golfista número 1. Sí, eso no quiere decir que sea... O sea, el mejor pago. Ya sé, claro. Quiero nomás graficar de que es una persona adinerada, claro. Muy conocida, es el golfista número 1 de estos momentos. Él es el norteamericano. Pero porque ayer los torneos de golf arrancan un jueves y termina domingo. Bueno, y ahí pues está el tema. Esperá porque vamos a ir nomás a un caso muy conocido y sonado acá. A vos te chocan y vos te vas preso. En Paraguay. Pero vamos a la noticia internacional y voy a desarrollar ya. Fabio, ¿vos estás preparado? Sí, señor. Dale, vamos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos se les gusta. Bueno, escuchá, Federico.
Conmoción en el deporte. Arrestaron al golfista número 1 del mundo, Scottie Scheffler. El episodio ocurrió en Kentucky. ¿Pronuncio bien también? Bueno. Inglés perfecto. Cuando se dirigía al campeonato PGA de Valhalla o Valhalla. Aseguran que se trató de un malentendido por saltarse un control de tránsito. Scottie Scheffler, número 1 del golf, fue detenido este viernes por la mañana por la policía al intentar saltarse un control de tránsito cuando se dirigía al campeonato de PGA que se celebra en Kentucky, según reportes de prensa. Scheffler fue arrestado al tratar de evadir las órdenes de un agente que controlaba la circulación debido a un accidente de tránsito ocurrido en la zona y en el cual el golfista no estuvo involucrado, indicaron testigos y la prensa estadounidense. O sea, a ver, acá los perros le garrotean al zorro, se bajan y se moquetean con él. Acá vos manejás, te choca alguien que es conocido, político o hijo de político, no voy a decir el nombre, y vos te vas detenido, te vas preso, y este señor que es el golfista número 1 del mundo, no hay tu tía, y mira, atender lo que él hizo, fue arrestado al tratar de evadir las órdenes de un agente que controlaba la circulación, dice. Acá los muchachos por la banquina te andan así en la ruta 2, pasa así, y el con su linternita, el tipo te dice parado y el otro pasa así como sin nada con su camioneta o su auto. Y a lo que hoy nomás, Dani, es qué cultura tienen ellos, no importa quién sos, ni qué dinero, ni nada. Porque el ejemplo lo dan ellos mismos, porque allá tampoco los agentes de tránsito están escondidos bajo un árbol. No, bueno, no. Para después hay que coimidarte, ¿verdad? No, porque no, claro, y nace pues todo, es un dame, te doy, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Bueno, no toman en serio acá tampoco a los muchachos. Y No. es cierto, decir, a mucha gente corrupta ni acá. ¿Cuánto te querés? Vamos a arreglar rápido. Vos mismo sí, sos también, es sí, que, bueno, por pero eso. con esto también quiero decir, porque no va a faltar el que te va a decir. No todos En son los iguales. Estados Unidos también hay corrupción. Claro que Sí, hay sí, 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 corrupción. pero- A Mel Gibson en su momento, al actor de cine que sea, o al golfista, al deportista o que sea. Acá una vez se armó un escándalo porque Lugo era presidente y un zorro le paró y le multó. Eso no fue cuando era director de la caminera PETA. Sí. PETA fue el que le paró. Y que PETA dijo que Lugo no hizo ningún inconveniente y pagó la multa. O sea que... Y sí, pero acá, bueno, ya se entendió lo que quise. Sí, claro, no. Ya se acabó, ya se entendió. Acá se equivocó, se enojó el intendente porque le llevó a su amigo hincha de Olimpia, el director de la caminera, de tránsito. El que hablaba mucho también, que no estaba muy bien tampoco. Juan Villalba. Pero le llevó a todos sus amigos que eran hincha de Olimpia, clase alta, y ahí hubo una pelea muy grande. Un jugador también que le retó porque le llevó el caso mediático suyo fue un jugador, Ruera fue que porque marcó Claro, un mínimo, claro. le sacó foto y le levantó. Ahí está Johnny, está ampliando el caso, así mismo. Pero eso también estaba mal, eso de levantar la foto. Claro, Sí, el tipo claro, pagó. Por eso dije, voy a pagar la pagó. multa. Por y eso aparte dije- es mínima. por eso dije Ariel, era un tipo que hablaba mucho. Claro, ¿vale? claro. Un poco figuretti, lastimosamente. Pero te digo nomás que cómo es en este país desarrollado, ¿verdad? No hay tu tía, Quería hermano. colocarte un momento. Allá no hay agentes de tráfico, solo policías que te pueden arrestar cuando se hace algo ilegal, me dice Jaime. Es que hay un Paiva, momento sí. donde el golfista en cuestión le dice, vos no sabes quién soy yo. ¿Le dijo eso? Claro. Y el otro hasta tipo en las películas. Esposa, Sí. hacia el auto. So what? Pero bueno, salió, es más, el PGA tuvo su demora para esperar a que él llegue. O sea, Bueno. es como que no se da en el fútbol porque no hay 2 días de seguido, ¿verdad? Pero ayer se jugó el primer tiempo y el segundo tiempo o sea, hubo una demora de 15 minutos porque tenía que salir de la comisaría. Sí, el amigo. bueno, Sí, bueno, pero acá también
Bueno, esto lo voy a decir fuera del aire, porque... No, dale, completa internacional que tenés. No, una cosa, yo le contesto a Johnny, porque acá en el grupo dice, ¿cómo pillaría? Él dice, no, yo estoy de acuerdo con la sanción. Si vos manejás con alcohol, listo, ni hablar de eso. Listo, no corresponde. El tema es que si vos ya pagaste todo, dejas tu auto y te quieran exhibir como un trofeo, eso es lo que yo no estaba de acuerdo con Juan Villar, lo que me parece que hizo un buen trabajo. Solo con eso yo no estaba de acuerdo como ciudadano. Claro, porque porque era mínima, pues escrachaba a la gente. Sí. No, es que el tipo pagó. Si vos escrachás al que se escapa, me parece bien. Claro. Pero acá pagaban. Sí, deja tu igual auto no me la escrachaba. Claro, pues ya cumplí con la pena. Sí. Chuña nos está mostrando la imagen acá. El policía le arrestaron en seco. Él se bajó y le dijo, vos no sabes quién soy yo. Espérate a decir quién soy, ¿verdad? En los Estados Unidos, pum, pum. Esposado, me vamos a la comisaría. Y mucha gente recordó cuando en otro contexto lo habían también agarrado a Tiger Woods. Y esa famosa foto de Tiger ahí. No, estaba bajo medicamentos. O sea que de repente le salta así. Pero es el paraguayo, imagínate vos para Ñacunda y eso, son bien gráficos. Ariel, y por eso tenemos una sintonía fenomenal. ¿Vos sabés por qué se dice el tatabuire? Esa es otra expresión. Está tatabuire. Más o menos, ya apintonado, como diría Gaspar Aníbal, ¿verdad? Es más o menos canguilón todavía. Está medio tatabuire. Acá también para ser justo con nuestros agentes también, y quería decirlo, voy a decir al aire para ser justo con ellos. Porque no te estaba ahí, algo decirte, no sé, hasta por la cebra está parada ponerle. Y viene la gente, y cuando te va a decir, Bruno Pon. Pasaron hacia... Ese también es un clásico de nuestro agente que también muchas veces por ese tema no quería intervenir. Mira, al golfito le dijo, o sea, que no me interesa. Viene y una cuestión de complicidad porque te escucha todos los días, te dice que grita más fuerte el gol de tal y tal. Claro. Ha pasado eso y seguirá pasando. Somos muy diferentes. Hasta el honesto que te digo, el que no confía también es diferente, te da una posibilidad, te dice, ¿sabes qué? Es así nomás el tema. Yo pues traje a colación esto por el caso de Llano, ¿verdad? Pero eso es el que quiere ser más papita que el Papa. La justicia de Chupamedias quiere ser más papita que el propio... Yo no sé cómo estará actuando el padre por dentro, pero lo que digo públicamente, a mí no me interesa que el señor fue un accidente. Espectacular lo que dijo de la boca para afuera. Entonces, la jueza y la fiscal o el fiscal son los que quieren ser más papita que el Papa, ¿no? O sea que vamos a darle el gusto, y cuando el propio protagonista te dice que no. Para más Bolaño dice el senador que le pone feliz que no le haya pasado nada a esa gente, ¿verdad? Es un hombre de automovilismo también, que andaba sabe lo que le chocan igual, él tiene que ahora poner 500 millones de caución, no puede manejar más, tiene que terminar su proceso, le quieren imputar por homicidio culposo, pero estamos todos locos, ¿será? Que se quedó todo herida la señora, no sé, no entiendo más qué es lo que pasa. ¿Qué más tenemos? Estamos apretados. Sí, para cerrar, de 5 fechas cumplidas en el Libertadores, hay 10 clasificados, faltan 6. Atlético Mineiro, Talleres, São Paulo, River, Argentina, Nacional de Uruguay, Strongest de Bolivia, entre los clasificados Palmeiras, Fluminense, Junior de Barranquilla y Botafogo de Brasil. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de media ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. NPen Medicina Estética, hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí. NPen Medicina Estética. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número
número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos. Llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes, etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada: un trago en lata listo para tomar hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores: ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Repasamos la fecha 18 del torneo Apertura. Hoy Ameliano recibe a Trinidense en el Feliciano Cáceres, el partido 17:30 horas, el primer partido de esta fecha. El segundo encuentro, Nacional recibe el 2 de mayo, 20 horas en el Arsenio Erico, la jornada de hoy. Mañana sábado, Olimpia Guaraní, Defensores del Chaco, 15 horas. Mañana sábado, Tacuarí recibe a Libertad en los Jardines del Quelito, 17:30 horas. Domingo, General Caballero Luqueño, 17:30 horas. En Caarendí no se modifica, Sol Cerro Porteño, hasta ahora 20 horas, Defensores del Chaco. En la intermedia, hoy Colegiales hace de local en el Gunter Vogel, en cancha de San Lorenzo, ante Recoleta, el líder de la intermedia. El otro partido para hoy, en la intermedia, fecha 7, estamos hablando de Encarnación, recibiendo en el Villa Alegre al 12 de junio de Villa Ayes, partido que va a arrancar a las 19:30 horas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortinet
etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único, el verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ruta Mariscal Estigarribia, en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, se dificulta el paso de los vehículos, está todo muy lento en esa zona, justamente con dirección hacia la ciudad de Fernando de la Mora. Esto se extiende inclusive un poco más sobre Ruta Mariscal Estigarribia, Pastora Céspedes, hasta llegar a Leopardi, kilómetro 9, repito, con dirección a Fernando de la Mora. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Y Areli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Urendahue. Cumplimos con todo, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. 2 minutos tenemos. Nos vamos con la noticia del día. Nos contaba esto el periodista Santiago Ponce, Radio Impacto de Córdoba. Grupo ¿Qué pasa con Ramón? Citigroup, impresionante hoy. Citigroup quiere a Ramón Sosa. Lo que pasa con Ramón, para arrancar, es un jugador que desde que llegó a Talleres se notó una diferencia y se nota que tiene ese toque especial para pegar el salto. Uno lo ve más cercano a una Premier League, por cómo se juega, por el estilo, por la velocidad. A todos nos parece y todos creemos que el salto tiene que ser en Premier League. Los clubes que han sonado, que lo tienen en carpeta al extremo,
El Chelsea es el que más fuerte ha sonado. Otro club que ha sonado ha sido el Newcastle. También se habla de Everton, pero en estas últimas horas ha llegado, o se ha esperado, mejor dicho, desde la cúpula dirigencial de Talleres, una oferta especial, la del Citigroup. Están esperando ahora los de Talleres el envío de la propuesta formal del Citigroup. Exactamente, ha habido sondeos de Chelsea, ha habido sondeos de Newcastle, lo tiene en carpeta Everton, pero la oferta que se espera desde acá de Córdoba, de Talleres, es la del Citigroup. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Buses internos y camioneros se alistan para garantizar